Suscríbete a La Panterita. Radio La Unión, R800 AM. Desde que Ampuar tiene Flow, no para de hablar de eso. Boys and Girls con Flow es imposible aburrirse. Películas, series viejas, nuevas, clásicas, exclusivas, todo en un solo lugar. Ni cuando juego es tan buenardo. Con Flow tenés YouTube, Netflix y Amazon Prime cuando quieras y en un solo lugar. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Más potente, más efectiva, más rápido, lo más nuevo, lo mejor. Te dicen muchas cosas, pero vos y todo Paraguay sabe, para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Quitadol Forte, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Las vacunas contra el COVID-19 son seguras. Las vacunas contra el COVID-19 salvan vidas. Por eso, no dudes. Vacunate si ya te corresponde. E insta a los demás a que lo hagan también. Es la única forma que tenemos de ganarle a este coronavirus. Ya lo vimos en otros países. Las vacunas funcionan. Seguí utilizando el tapabocas. Seguí lavándote las manos y respetando la distancia social. Si tenés acceso a las vacunas y si podés, vacunate. La vacuna contra el COVID-19 es vida. No dudes. Vacunate. Es un mensaje del grupo Venus Comunicaciones. Somos Royal Seguros Sociedad Anónima, una empresa joven del mercado asegurador paraguayo. Talento, pasión e innovación caracterizan a nuestros recursos humanos, quienes día a día tienen la misión de satisfacer las necesidades de nuestros clientes con soluciones reales, con la visión de distinguir nuestros servicios, acompañando cada proceso del mismo. Royal Seguros, soluciones reales. Las abuelas llegamos al rescate y hoy queremos donarte una receta para que también puedas ayudar a Teletón. Acércate al punto de Infonet Cobranzas más cercano. Hace una donación desde 10.000 guaraníes y ya estás participando por grandes premios. Puedes ganar un auto 0 kilómetros, un terreno, electrodomésticos, vales de combustible, una moto y muchos premios más. Los domingos de julio, prendete a la comilona en casa. La comilona, ayudar te llena. Emprendete Paraguay, un programa que apoya, promueve e impulsa los diferentes emprendimientos que se inician en el gran mundo del comercio, con invitados especiales y entrevistas. Emprendete Paraguay, con la conducción de Monse Iglesias, todos los sábados de 10 a 11 horas por la 800 AM Radio La Unión. Radio La Unión, R800 AM. Pertenezco al equipo más grande del mundo, el tuyo, el mío, el nuestro. Pertenezco al equipo que se levanta y entrena, informa, opina, juega. Pertenezco al equipo que deja el alma en la cancha, que muere por los colores y levanta la mirada, orgulloso de su hinchada. Acá lo sentimos, lo vivimos, nos apasionamos, respiramos fútbol. Un taco, una gambeta, un túnel, pero también una barrida, un despeje a la tribuna para alejar el peligro. Atacamos, defendemos, sudamos, una crítica, una noticia certera, una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón, odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC.
Dulce venganza. Olimpia hace valer su estirpe. Defendió el 0 en su arco con una actuación de ensueño de Aguilar y liquidó al Inter en los penales. Soy del Olimpia, campeón de campeones, de los 11 leones. Ahí está Marquitos. Soy del pero de Brick, no el otro. Y va la segunda. Hoy se mueve una nueva fecha del Clausura con un choque de igualdad de necesidades entre luqueños y solenses. Un peligro, Pala. Sigue de cumpleaños. Domo arigato gozaimasu. Tokio, de la mano de la tenista Naomi Osaka, enciende la llama olímpica y deja inaugurados los Juegos 2020. Olimpia escribió un capítulo más de su interminable libro de hazañas coperas. Como en el 89 dejó fuera a Inter por penales en el Beira Río y pasó esta vez a cuartos de final de Libertadores. Penal para Olimpia, el quinto, señores. Arranca Derli, se va, tiró, ¡gol! Muy orgulloso de cómo los jugadores en una etapa difícil en la institución absorbieron solo lo deportivo y dejaron todos los problemas atrás y jugaron contra un gran rival que te lleva a exigirte al máximo y bueno, a llegar a una tanda de penales y poder terminar consiguiendo una clasificación de muchos años. Ale Silva ingresó en el segundo tiempo y ya estaba en la mente de Sergio Orteman para patear uno de los penales en caso de extender la definición hasta dicha instancia. Ya estaba analizado por un tema también de los penales, sabíamos que precisábamos en un momento un desdoble más por izquierda y más tranquilidad, por eso la entrada de Ale. Richard Ortiz volvió a ser titular tras cumplir con la suspensión. Habló del famoso estilo Olimpia. La verdad que conforme con el equipo, la actitud que metimos hoy es el famoso estilo Olimpia, así que orgulloso de mi compañero y nada, contento por la clasificación. Para el capitán franqueado, su equipo se tomó la revancha contra el cuadro colorado. Sabíamos que íbamos a tener revancha. Creo que en fase de grupo pasamos, diría yo, vergüenza. Y bueno, sabíamos que íbamos a tener revancha y bueno, pensamos eso y creo que hoy entramos a cuarto de final, así que orgulloso, como te dije, orgulloso de este equipo y vamos a irnos partido tras partido. Hola, buen día, saludos cordiales a la audiencia del R800. Comenzamos la programación para hablar de lo que dejó el partido anoche, la clasificación de Olimpia, de todo. Se está diciendo lógicamente que el festejo y la ansiedad porque venga el siguiente partido de los olimpistas y la fe de vuelta está por encima de todo, pero nosotros vamos a analizar en frío con los compañeros que ya están por aquí, lógicamente, hace un montón de tiempo. Se inauguraron oficialmente los Juegos Olímpicos, vamos a tener el contacto con Chipi Higuera, que estuvo ahí en el Estadio Olímpico de Tokio, ahí estuvo Chipi viendo todo lo que hace relación a la magnificencia de los japoneses en una inauguración fantástica, espectacular, dentro de lo que se puede, porque ya nos dijo Chipi, estaban buscando que no tenga el tinte de festejo
por el respeto, lógicamente, a las víctimas caídas por la pandemia, pero aún así los japoneses demostraron la calidad que tiene, sin demasiada parafernalia, sin demasiado burum, como dice Julio, hasta con juegos de manos hicieron alusión a los deportes que están en carrera en los Juegos Olímpicos, sin necesidad. Yo pensé que en algún momento iba a aparecer un robot, pero no, aparecieron las manos de los muchachos ahí a pura sangre de los japoneses, y realmente fue un espectáculo maravilloso que tuvo su coronación, con la presencia de Naomi Osaka. Mira, Naomi Campbell, me acordé de la modelo, de Naomi Osaka, morena y todo como Naomi Osaka, que es una tenista fantástica, divina también como Naomi Campbell, que encendió el pebetero, como dicen, la llama olímpica en una jornada espectacular. Me desperté a las 6:45 para ver cómo encendían la llama olímpica, porque decían va a ser una sorpresa. Me fui a mi fisio, vine otra vez después de 40 minutos a mi casa, seguí esperando, nunca salí tan tarde para venir a la radio, salí a las 10:40 de casa para llegar acá, y cuando llegué acá, lo primero que hago, pongo el canal para ver la continuidad de los Juegos Olímpicos y ya estaba encendida la llama. Así que entonces me piché hoy. Pero bueno, esto es el tema de Chipi, del cual se va a abocar con Pedrito García un poquito más adelante. JJ Gómez, ¿cómo le va, Jota? Muy buenos días, Nico. Saludos para todos. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Hola, Nico. Buen día. Cordiales saludos para todos. Seguro que ya lo escucharon en varias ocasiones. Olimpia eliminó a Inter en el 89 en Porto Alegre. En el 2002 en Porto Alegre eliminó a Gremio. Y ahora elimina de vuelta a Inter. Y un par de casualidades. En las dos ocasiones en las que Olimpia eliminó a los equipos gaúchos, pasó a la final, de semifinal a final. Mirá. Y hay una particularidad de este partido de ayer con respecto al del 89. En el 89, estando 2-2 el juego entre Inter y Olimpia, Almeida tapa un penal en tiempo normal. Y minutos después llega el gol de Olimpia para el 3-2. Van a penales, gana Olimpia 5-3. Los 5 de Olimpia convirtieron en aquella ocasión. Algo parecido ocurrió ayer. Alfredo Aguilar tapa un penal en tiempo normal, el partido termina 0-0, van a penales, los 5 de Olimpia convierten, Derlis González el último, y Olimpia deja fuera a Inter en Porto Alegre. Mira qué datos, che. Bueno, vamos a estar repitiendo eso un poquito más adelante. Vamos a tener un contacto con los jugadores del Olimpia un poquito más adelante. Hablamos en el programa de Javier Panza con Cristian, directivo del Olimpia, con Cristian Domínguez. Vamos a escuchar de vuelta en un ratito más lo que nos decía Cristian Domínguez justamente en este contacto con la Unión. Así que tenemos todo lo relacionado con este tema de Osvaldo Domínguez Díaz. ¿Cómo le va, señor? Gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo andamos? Bien, presidente. Nicolás Ledesma le saluda. Estamos muy contentos. Primero porque le dimos ayer en una foto que está bien, y después de esto que consiguió Olimpia con más razón. Presidente, nos imaginamos cómo está usted. Pero bien, gracias a Dios, y contento por el triunfo de anoche. ¿Qué es lo que vio en el partido? ¿Qué es lo que más le gustó de este desempeño del Olimpia ayer, presidente? Y el segundo tiempo, el primer tiempo estuvimos muy flojos. Si no era por Aguilar y por el Palante, que nos salvaron, un partido muy sufrido, pero el segundo tiempo repuntamos. ¿Y qué es lo que usted cree que hace falta para sostener eso que se hizo en el segundo tiempo, presidente? Esa cuestión del técnico, ya mismo. Ahora en los penales yo tenía mucha tranquilidad porque los muchachos de Olimpia estaban bien preparados. Y qué bien le hizo seguramente a estas personas que hacen hoy a la nueva dirigencia del Olimpia, y también a Sergio Orteman, la visita donde estuvo usted por esa transmisión de mística, de estirpe que siempre usted tiene para con los jugadores y los profesionales, don Osvaldo, ¿no? Pero gracias a Dios salió todo bien mismo. Exactamente. ¿Y vio todo el partido? ¿Vio solo? ¿Con quién vio, presidente, el partido? Solo hizo el partido completo. Y los penales también. Exactamente. ¿Y con quién habló? ¿Con alguien después del partido o con nadie? No, con nadie. Y viene ahora Flamengo. ¿Cómo está viendo los otros equipos en Copa Libertadores de América? ¿Es lógicamente pasable para Olimpia? ¿Cuál es su opinión? Y todos los rivales, hay que jugar los partidos.
Pero qué felicidad, ¿verdad, don Osvaldo? Mucha alegría deportivamente y económicamente le viene bien al club. Le decía lo último, don Osvaldo, le decía hoy a Cristian, a su hijo, que alguna vez alguien tiene que estudiar, algún profesional, cómo es que los jugadores de Olimpia crecen en la adversidad, ¿verdad? Cuando hay problemas, parece, cuando se dice, no, Olimpia está mal, sin embargo, tiene este tipo de rendimientos, presidente. Así es, amigo. Es la tradición copera. Qué felicidad. Don Osvaldo, muy contento de saludarlo, un abrazo respetuoso para usted y a seguir disfrutando de este logro del Olimpia, ¿sí? Gracias, Nicolás, un abrazo para vos. Muy amable, ahí está don Osvaldo Domínguez Dip, bueno, el presidente eterno del Olimpia, en una jornada muy linda. Hay mucha gente contraria que dice, pero bueno, falta todavía, pero se dio un paso, ¿verdad?, que nos costó en los últimos tiempos, JF, ¿no? Un paso de gigante de Olimpia. Sí, para que falte todavía tiene que seguir estando ahí, o si no ya se acaba. Por eso, o sea, cada serie va a faltar todavía, pero además, es un paso enorme. Además, Olimpia llegó a esta serie sin ser el favorito, por distintos motivos, y uno de ellos es que había perdido los 2 partidos directos contra Inter. Inclusive a muchos se les quedó la goleada de Inter 6-1 en Porto Alegre. Muchos lo tenían casi fuera a Olimpia. Tampoco trajo grandes refuerzos, mantuvo el plantel a grandes rasgos, alguno que otro, y hasta en eso acertó bastante bien Olimpia. Salazar y Orsuza, que terminaron jugando como titulares ambos partidos. Mendieta, que llegó sobre el final, que ayer fue al banco, no ingresó. Todo eso me parece que termina coronando una muy buena preparación de Olimpia para superar esta serie. Y vos que tenés buena memoria, es como para revisar los libros de un jugador que llega faltando días para comenzar la Copa, faltando minutos para comenzar el campeonato y toma la titularidad. Del caso de Orsuza, por ejemplo, Jota, sí, no es fácil eso. Hablábamos con Fede hace un rato que bien que se ensambló el estudio de traerlo a Orsuza, fue bueno, porque era un jugador que capaz en otro momento del mercado no iba a ir a buscarlo Olimpia, a Orsuza. En ese momento era una necesidad ese puesto, y uno miraba qué hay dentro del mercado y qué jugador no te va a fallar. Y era Orsuza. O sea, hubo a lo mejor en otro momento termina el año, vos necesitas un volante y buscas otras características, otro chico con otra proyección a lo mejor en su carrera, de 24, 25 años, un poco menos. En ese momento era traer un jugador de jerarquía para que te dé una mano cuando te faltaba tu patrón. Ni si hubiéramos sabido que Olimpia buscaba un volante nomás, no íbamos a lo mejor ni votar por Orsuza. No, ¿verdad? en el mercado interno sí. En el mercado interno sí. En el mercado interno, por eso, en la posibilidad de ese lugar, pero en un fin de año donde se abre todo, me parece de que en ese momento no lo íbamos a poner como una posibilidad muy cercana de que vos vayas a salir a comprar en el mercado un jugador. En ese momento era deportivo, era futbolístico, era buscar un jugador del medio que pueda tener la accesibilidad de salir de su club, porque no podías traer a alguien que no estaba jugando, que puede salir, puedes negociar porque no es útil. Orsuza era indiscutible en Nacional. O sea, es muy difícil conseguir un jugador de esa característica, con esa cantidad de minutos durante el año, con la importancia que él tenía de poder sacarlo en ese momento, una semana antes de que arranque todo. Él jugó el primer amistoso por Nacional. Llegó él ya con la pretemporada en la parte final. Jugó el primer amistoso por Nacional. Por Nacional. Después juega por Olimpia. Es decir, es diferente al caso de Salazar, cuyo nombre ya se manejaba antes de que termine la apertura. Que no venía jugando. Salazar, por ejemplo, es de lo que vos podés sacar porque él no venía jugando. El caso de Ale, por ejemplo, él ya vino antes que comience la pretemporada. Orsuza estaba con la mente en Nacional. Sí. A Orsuza lo teníamos en Nacional. Entonces, es mucho más meritorio, por esto que citamos, porque justamente faltando una semana para el debut de Copa, sacaste a un jugador de un equipo directo en la pelea por el título a nivel local, lo ubicás, lo pones como titular en 2 partidos de Copa. Orsuza, que nunca había jugado en un equipo grande.
Tuvo una carrera importante, pero nunca jugó en un equipo grande. Él mismo reconoce que desde que está de Olimpia su vida cambió radicalmente. Nunca me llamaron tanto, dijo cuando vos decís su cabeza estaba en Nacional, donde ni siquiera era titular indiscutido. Por ejemplo. Sí era, Nico. No, indiscutido no. Claro, pero por la seguidilla de partido. Claro, Orsuza, Saracho, Riveros son los tres de muchos minutos. Por ahí nosotros podíamos abrir la posibilidad que seguramente ese sondeo habrá pasado por la cabeza de Sergio Orteman también, el Mudo Valdés, Pajarito Ferreira, porque ellos los tuvo en Sol de América. Ya mira mi agenda. Y sí, por los partidos de Orsuza. Sí. Pero yendo al partido... Yo te voy a decir exacto. No, yendo al partido... Saracho, Riveros y Orsuza se peleaban siempre por dos lugares. Sí, desde que empezó a jugar 4-4-2. Sí, exactamente. Porque en un momento jugaba, ¿te acuerdas? Antes de que venga Gaona Lugo, Arrúa jugaba por uno de los costados y hacía 3 en el medio. Y Franco Costa, en el periodo anterior en Nacional, jugaba con un solo punta. ¿Qué pasó, Brian Ayala? Hablando de eso, en chiquitito. Bueno, pero en definitivas, ¿qué es lo que pasó con Olimpia en el primer tiempo? ¿Por qué no jugó y preocupó tanto, pasó por apuros? ¿Fue puro mérito del Inter o porque le faltó algo más a Olimpia, JF? No, se estaba bastante desacomodado por el sector derecho principalmente, le costaba un poquitito ahí contener y tener la pelota a ese lado. Salazar prácticamente no pasó al ataque, Tito fue el que pasó, y Salazar es un lateral que viene para pasar al ataque, o sea, su característica es de que pase. Pero vos fijate la foto del partido y no sé si hay una jugada de Salazar en 3/4 de cancha para adelante. No. Tito sí. Ese lado se cerró porque preocupó mucho ese lado. Ese lado fue profundo el Inter. Y era normal lo que puso el Inter. En el Inter te apareció otra vez Tyson, jugó con 3 puntas. Al Yuri que había jugado de 9 lo tiró a la derecha. Puso otro 9 como Gallardo, que erró el penal, pero Gallardo fue un problema todo el partido. Para los dos centrales, Saúl y Antolini hicieron un partidazo. Yo creo que fue normal por una cuestión de que el Inter tuvo un potencial por ese lado. Después en el segundo tiempo se acomodó más, estuvo más suelto Brian, pero sufrieron bastante en el primer tiempo por ese lado. La vuelta de Tyson también le aportó recursos ofensivos a Inter. Y como decía Jota, jugó definitivamente con un esquema diferente, con un equipo un poco más ofensivo, porque sabía que la necesidad la tenía Inter, de marcar por lo menos un gol para abrir el partido. Buscó por todos los lados, inclusive hay un gol que le anulan en el primer tiempo, y en el segundo como que Olimpia empezó a jugar mejor, me parece a mí, a partir del penal tapado por Aguilar. Ahí vamos también a lo que siempre decimos aquí, que el fútbol es contagio y a partir de ciertas situaciones se ven otras reacciones. Tapó a Aguilar y Olimpia hasta estuvo cerca de marcar un gol en ese momento. También el trabajo de la característica de cuando Derli se fue a jugar de punta también le dio un poco más de desahogo que con Pollo no estaba teniendo. Pollo hizo un buen trabajo táctico porque volvió, cerró, siempre estuvo cerca de Pita, pero no oxigenó Olimpia con él. Cuando Derli pasó de punta, porque Pollo recordemos que él tuvo fiebre toda la semana, o sea, una cierta deshidratación que también era ya una posibilidad de cambio, era Pollo antes del partido luego, pero rápidamente lo sacó y entró bien Ale por izquierda y Derlis desahogó más que Pollo con la pelota. Derlis siguió haciendo el mismo trabajo que hacía Pollo de volver a la mitad de la cancha, porque en eso lo hizo muy bien Pollo, solamente que no participó mucho en el juego, ¿verdad? Y Derlis sí tuvo más participación para oxigenar un poquito. Ahora hubo 3 factores, uno de ellos vos remarcaste ya ayer en el partido J, que para mí fueron determinantes. Primero, que Olimpia sabía que Inter no iba a tener esa intensidad muy subida durante los 90 minutos, que en algún momento iba a aflojar, iba a tomarse una especie de respiro para ver un poquito cómo reacciona Olimpia, y que ese era el momento en que Olimpia tenía que aprovechar para levantar su rendimiento. El segundo, el ingreso de Cáceres. De Ale Silva, ¿verdad? Que posibilita eso que está diciendo. Y tercero, el ingreso de Cáceres, que hace, como ya explicaste ayer, que adelanta Olimpia sus líneas. No es que Antolín estaba jugando mal. No, pero Antolín habrá tenido alguna molestia. También, no fue un cambio táctico, sino que las características de que cuando seguramente Antolín sintió algo,
habrá pedido el cambio. No quiero ser irresponsable porque no escuché ninguna información sobre lo que pasó, pero no era un cambio que pedía el partido en sí. Pero cuando tenés un déficit o alguna molestia o algo como pasó con Patrick, ahí también vos tenés que pensar en qué puede pasar aprovechando ese cambio para suplir lo que está pasando, pero en aprovechar ya el cambio. Sí. Y Olimpia sabía que tenía que aguantar los 60, los 70, los 80 y después iba a salir porque el Inter con el 0-0, jugando de local, la presión se le iba a venir encima, que es lo que le pasó. Entonces, por lógica, el Inter iba a hacer cambios ofensivos y Olimpia iba a hacer cambios defensivos. Y la lógica cuando va a jugar de visitante. Sí. Falta 10 minutos, el equipo local te mete todo lo que tiene y vos tenés que aguantar. Entonces, Orteman sabía que los últimos 10-15 minutos Olimpia iba a tener más espacio. Y el ingreso de Cáceres te da la posibilidad de adelantar un poquitito más, o tener la posibilidad de tener velocidad en espacios largos, si es que tu equipo empezó a salir un poco más, como Olimpia empezó a salir los últimos 15. Ya los últimos 15 se le fue encima al Inter también. Para mí que estuvo muy bien pensado el partido, y como siempre decimos, desde afuera nosotros podemos tener completamente otra visión de los que tienen ahí adentro, pero a mí me parece desde afuera que el partido salió como lo planificó, como pensó que iba a pasar. Teniendo en cuenta el minuto de cambio que ya casi es sobre el final del juego del ingreso de Walter González, ¿por qué no hizo los 5 cambios Orteman, cree? ¿Porque estaba bien acomodado el equipo? Sí. Sí, no había necesidad. No había necesidad. Porque uno mira al banco y hay tentaciones, Jota. Sí, Fede, por ejemplo... Camacho, por ejemplo... Yo creí que Mendieta iba a ingresar para patear uno de los penales. No, solo para patear uno de los penales. Ahí sobre el final, cuando lo veo a Walter, calculé que era Walter y alguien más. Lo que pasa es que los últimos 5 o 10 minutos del partido, era un partido donde el equipo rival estaba dividido y vos necesitabas corredores. Vos necesitabas agresividad, corredores. O sea, Willy iba a entrar en un 1-0 abajo, o en el 0-0 con un trámite con el Inter metido atrás, aguantando. Pero el Inter había metido todo lo que tenía, o sea, se quedó desguarnecido, se quedó abierto atrás. Entonces termina eligiéndolo a un jugador más electrizante, vamos a decir, de mayor recorrido y de menos técnica o de menos claridad, como Walter, porque también era sacarlo ya Orsusa, que no iba a estar en la tanda de penales, o a lo mejor Orsusa, si es que era el noveno, el 10º, le ibas a poner a Orsusa. Hasta Aguilar me parece que iba a patear antes que Orsusa. Entonces metió un posible penalero más por si la lista seguía después de los 5, y metió un fresco ahí para correr, para ayudar a todo lo que estaba así. La zona defensiva del Inter hizo un trabajo largo, Pita le forzó a todos. Me parece que no podía tocar, todo estaba funcionando. Si vos 15 minutos antes decías, bueno, le voy a poner a Camacho o a Roque para intentar buscar el gol, y perdías ese espacio defensivo que estaba sosteniendo, y te hacían un gol y se te iba la clasificación. Sí. Esos análisis quedan muy a lo mejor de temeroso, ¿verdad? Nosotros como paraguayos pues estamos acostumbrados, siempre jugamos de chicos, siempre. Sí. Pero vos ves que el Real Madrid hace eso, vos ves que el Barcelona hace eso, vos ves que Inglaterra, Francia hace eso. Además, fuera de lo del Pollo Recalde, que tuvo un rendimiento bajo por lo que vos estás diciendo, lo de los otros jugadores, a medida que transcurría el tiempo, iba creciendo. El trabajo de Ojeda, por ejemplo, que no fue brillante en la primera etapa, pero en la segunda brilló la brillantez. Totalmente. El segundo tiempo hizo un gran trabajo jugando por un lugar donde no está muy acostumbrado, pero lo hizo bien. Va a ser opción muchos partidos Ojeda ahora por ese sector. Pero estuvo bien, se enojó, era agresivo. Ojeda lo que tiene es cierto momento que se desenchufaba del partido. Pero ayer lo vimos en el momento que había que meter y mostrar fortaleza, lo vimos fuerte. Es un jugador que ya no es una incógnita en Olimpia, que es lo que a mí me generaba la época de Gorosito, que él era el que venía para agarrar el timón. Hoy está, me parece, ya le atajó penales a varios equipos, y los más resonantes pueden ser seguramente los que le atajó a Cerro. Pero esta de ayer debe ser la mejor actuación desde que es arquero, me atrevo a decir, de Aguilar, ¿o no?
No sé tu memoria, pero él habrá tenido muchos partidos buenos. Lo que pasa es que ayer fue... No es épico e histórico. Porque Olimpia, si vos revisás la historia, pero ya llegó a una instancia superior. Pero en los últimos, sacando la del 2013, uno no se acuerda después otra gran campaña. Capaz esa Sudamericana con Independiente que quedó fuera, parecía que Olimpia estaba caminito a, ¿te acuerdas? Sí. Internacionalmente. Después pero siempre... se eliminó en octavos de final también. Claro. Tampoco fue una instancia muy decisiva en la que uno dice, recordamos un gran partido en el que Olimpia quedó fuera en semifinales, por ejemplo. En ese momento era paso a paso, pues mano a mano era la Sudamericana y pasó varias series. No es como ahora que vos jugás la fase de grupo, ¿te acuerdas? Entonces daba esa sensación que Olimpia pasó 3-4 series, pasó aquella vez. 3 series. ¿Te acuerdas? La Sudamericana era mano a mano. Sí. 2015. Al principio, 2015. Olimpia había ganado a Huachipato y después le ganó un equipo colombiano en el que jugaba Marín. No recuerdo el nombre porque era el equipo que se cambió varias veces de nombre justamente. Creo que es Águilas Doradas. Y en la tercera ronda, la de octavos de final, pierde 1-0 contra Independiente allá y empata 0-0 aquí en Asunción. Y queda fuera de la Copa, con Chiquiarse como técnico. Con Chiquiarse fue. Bueno, y esa por ahí fue la... Después siempre generó esa sensación, era campeón acá y no pasaba. No pasaba. Y ahora por eso es que termina, porque este paso es el que le estaba costando a Olimpia para que se encienda. Ahora el próximo partido, el viento ya está a tu favor, o sea, vas a jugar contra quien juegues. Flamengo viene en un gran momento, también tiene su historia, viene con jugadores mundialistas, viene con jugadores campeones de América, viene con jugadores que volvieron de Europa, o sea, no hay ni punto de comparación. Pero Flamengo va a decir lo mismo que dijo el Inter. Ojo con Olimpia, que es un equipo multicampeón, que esto es su historia, Ahora es confirmado. Sí. Ahora es confirmado, o sea, ahora te vuelve a mostrar que Olimpia volvió a sacar uña de guitarrero. Entonces, viento a favor. Le decíamos a Cristian Domínguez que dentro de la impaciencia que tenemos todos, y principalmente algunos dirigentes que quieren cambiar de técnicos, se demostró que Orteman necesita esa oportunidad de trabajo más prolongado, ¿verdad? Por esto que están señalando, por los cambios acertados, por el funcionamiento, el crecimiento de la segunda etapa del compromiso. No sé si decir ya, le dije a Cristian, ¿salvó el examen llamado Olimpia o todavía no? Falta tiempo, evidentemente, ¿verdad? Porque va a perder y va a ganar. Ojalá en el inicio gane, pero todos los técnicos pierden y ganan y pierden. Nosotros creo que lo habíamos hablado ni con el comienzo, cuando era muy criticado Orteman, y yo insistía mucho, espera 10 partidos de Quintana, de Ojeda, de Walter, de Pita, porque él vino a un lugar donde era volver a ponerlo a Roque, a Camacho, a Pollo, a Willy, a Antolín, Tito, Otálvaro, Vinochelo, y vos decís, bueno, va acomodando. Son jugadores extraordinarios, pero necesitan de la frescura. Y Olimpia no encontraba frescura. Olimpia no encontraba lo que hoy decía. Hoy está Quintana. Quintana cuando vino de la reserva del Palmeiras. Ojeda cuando vino del fútbol argentino a buscar otra vez su lugar en Olimpia, pero no estaba jugando tampoco en Argentina. No, es que se fue y fue figura ya. Sí. Y viene Walter González, vino, mostró situaciones y después estuvo fuera por lesión, por esto, por lo otro, pero estuvo fuera. Al final jugaba Roque. Pita, después de aquel partido con Táchira, se puso en un lugar donde había llegado. Cuando llegó, él generó eso en Copa el año pasado y después se apagó. Entonces vos estás hablando ahí de 4 o 5 jugadores de 20, 21 años. Pita hoy es el 9 titular. Sí. Pero 3 meses atrás la gente hasta lo quería sacar de Olimpia. Jugadores de 20, 21 años, Fede, que vos estás teniendo dentro del plantel para que le potencien a esos experimentados que tenés. El 376, nuestro amigo WhatsAppero, dice, qué hermoso y emocionante escucharle un día así a ODD, dice. Mi hijo dice, porque él así me trató siempre. Tengo el privilegio. No es épico e histórico para Olimpia, pero es épico e histórico para este Olimpia. Sí. Con este plantel es lo que dice. Qué buena definición, ¿cierto? Sí, porque uno mira un poco la historia, pero el momento de hoy te muestra que esto fue era un escalón que estaba difícil subirse. A Olimpia, siendo la historia, teniendo la estirpe, teniendo toda esa carga, le estaba haciendo muy difícil pasar esa etapa. El Olimpia 2019 y 2020 se preparó
mejor de buenas a primeras para esas copas y no llegó lejos. El del 2019 se elimina en octavos, el del 2020 ni siquiera pasó la primera ronda, hasta quedó cuarto en su grupo. Tampoco pudo pasar la Sudamericana. Este Olimpia es como que se fue armando, volvieron a hacer algunos retoques para esta ronda, y este Olimpia es el que está metido hoy entre los 8 mejores del Es lo continente. que dice el 117, pero en otras palabras. Orteman, en época de vaca flaca, hizo más que Garnero, que año tras año fracasó en la Copa. Dice. Almeida le echaron después de llegar a una final, pero Garnero algunos creían que era Guardiola. No, Garnero hizo un gran trabajo también, pero en un momento hay que hablar. Hoy no va a hablar, está en otra institución en el torneo local y no va a hablar de eso. Pero en algún momento, cuando pasen los años, seguramente él va a tener el análisis, un tipo muy pensante que ya demostraron su forma de trabajar. ¿Por qué ese Olimpia que ganó 4 campeonatos en 2 años y medio? Porque no fueron 4 años, entonces hace 4 años Olimpia, no, en 2 años Olimpia ganó 4 campeonatos. Esa camada de 2 años que es básicamente, era el 70-80% del plantel hasta antes de estuvo 3 años en Olimpia. Pero ¿por qué en esos 3 años no se refrescó el plantel? O sea, el plantel encontró sus variantes, que arrancó con Leguizamón Patiño y terminó con Leguizamón Alcaraz y terminó con Alcaraz Saúl, ahora en este último semestre, pero siempre Roque. Apareció Eri López y se fue. Al inicio era Camacho el intocable, después en el campeonato de Pipo era Pollo, por izquierda fue Willy, desde que se fue Willy no agarró otro el lugar izquierdo, al comienzo era Cardoso y Quintana, los extremos por derecha, al segundo semestre llegó Ale, y fue Ale después el que empezó a ganar los campeonatos, Richard con Rodrigo en el medio. O sea, ¿por qué pasaron los años y Olimpia no pudo generar 4 o 5 jugadores con 50 partidos de 20, 21 años? Que ahora Orteman encontró, pero todavía no tienen 50 partidos, tienen 10. Vos fíjate bien, ellos tienen 10, 15 partidos recién, los Quintana, los Ojeda, ellos tienen 10 partidos seguidos recién, y el jugador se hace con partidos. O sea, el mismo Pita no creo que tenga 20 partidos en Olimpia. Por eso, el por qué en ese proceso tan exitoso a nivel local, con un equipo que jugaba muy bien, no pudo encontrar cuál fue el proyecto, porque ahí Trovato firmaba contrato de 3-4 años con los grandes. O sea, ¿cuál fue la idea de ese proyecto? ¿Cuál fue la idea de ese proyecto y cuál era el tiempo que había que esperar para que se encuentre? Porque la Copa está claro, la Copa es más factible ganarlo de la manera que jugó ayer Olimpia con corredores que de la manera que jugaba Olimpia en el torneo local, con muy buen pie y solamente dinámica ofensiva y no defensiva. Porque Olimpia era un equipo muy dinámico ofensivamente, pero defensivamente le costaba. Y fíjate también, Jota, que si vemos los nombres que trajo Olimpia para esta segunda parte de la Copa, también nos encontramos con que no es un proyecto a largo plazo de futuro. Es un equipo armado para esta Copa. Y para la próxima, seguramente, si llega a participar. ¿Qué es lo que Olimpia hizo históricamente? Recuerdo en su momento, Daniel Córdoba había criticado el trabajo de la formativa de Olimpia, porque él decía, cuando este equipo salía campeón de América, nadie se preocupó por la formativa. Es una frase que lo termina condenando a Córdoba. Pero en verdad, Olimpia las veces que se armó, o que se fue armando por el camino para pelear la Copa, con este perfil de jugador. Era otra historia, ¿verdad? Hoy Olimpia está con un trabajo de formativa que ya da ya los Richard Sánchez, los Eri López, ahora los Ojeda, ellos ya salen de 4 o 5 años de muy buen trabajo. O sea, Olimpia hace un buen tiempo ya tiene un trabajo extraordinario que hace que los jugadores lleguen de buena manera. Pero en aquella época sí, acordate cuando vino el que después jugó en Boca, que se quejó de que acá en Olimpia que entrenaban bajo una carpa, y cierto, dolió la forma en que dijo. Pero en ese momento tenía todas las comodidades vos, pero mirabas Europa, mirabas otros lugares y estábamos lejos. Mirá lo que es hoy Olimpia, y comparado con aquel momento que tenían las mejores máquinas pero bajo una carpa. Estaba al lado de la cancha, que es lo ideal, hacer ejercicio, después pasas ahí, pero la estructura te vendía eso. O sea, hoy la estructura tiene mucho que ver. Totalmente. Bueno, vamos a ir a la pausa. Me parece que Córdoba después de eso nunca más dirigió. El amigo WhatsAppero dice lo que ya habíamos señalado, 3-1 Yajota. Orsusa no era tampoco titular ni discutible en Nacional, dice. Rivero y Saracho, dice.
Antes de la pausa, porque me picó, pues, Nico, mira. Es humo, no la salida de CNM, dice. Se está hablando desde anoche la posibilidad de que salga CNM del tema del arbitraje de la Conmebol. Vamos a ver, otra vez se critica, vamos a hablar en un ratito del penal, ¿verdad? Del cual ya hablamos. Nico. Yo tengo J Libertad Nacional. Sí. 13ª fecha de la apertura. Gaona Lugo, Riveros, Saracho y Ayala. Orsusa reemplazó a Riveros. Ahí está. No. Nacional Luqueño, una fecha antes. Nacional con Gaona Lugo, Riveros, Saracho, Ayala. Orsusa reemplazó a Saracho. Sí. Saracho hacía gol, era intocable en ese momento. Sí, después sí, ya. Lo mismo pasa con contra Saracho. Cerro sí jugó Orsusa con Riveros. Por eso fecha. son los tres que siempre jugaban. Contra Olimpia también. Claro, por eso vos vas a encontrar que Orsusa siempre participó. Mira, Orsusa, su último partido con Nacional fue 12 de octubre en Nacional, fecha 18. Después jugó fecha 17, fecha 16, fecha 15, fecha 14 no figura, fecha 13, fecha 12, fecha 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. La 3, 2, 1 no jugó. O sea, jugó siempre. Sí. Por eso, lo mismo si vemos lo de Saracho, después hay que entrar a ver cuántos minutos en algo, pero ellos siempre alternaban. O sea, siempre estuvo dentro de eran los tres. Y generalmente aquel que no es titular es una opción de recambio casi siempre. Por dosificación. Si no es siempre, casi siempre. Pero son jugadores que habrán disputado el 70 u 80% de los partidos nacionales en el primer semestre. Totalmente de acuerdo. 181 partidos en Sudamérica y tiene 146 partidos nacionales. Sí. Casi buena cantidad. Jugó siempre. Bueno, vamos a ir a la pausa, señores. Ganó Olimpia entonces la clasificación. Decían algunos, no le hizo un gol a Inter, pero clasificó Olimpia. Pero esa es la particularidad de la Copa Libertadores de América. Se definió en penales y Olimpia fue más efectivo en este rubro. Vamos a la pausa con Cristian y ya volvemos en un ratito. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Tu pedido está en camino. Está entre las mejores frases que podés leer un finde. Más si viene acompañada del 30% de regalo todos los sábados y domingos en Monchis, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Aplica a la categoría de comida. No aplica a bodegas ni a compras realizadas a través del POS. Entérate de las bases y condiciones en www.itau.com.py. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Este finde, el postre lo pedís en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y ron capií.
Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Santos, Peñarol y Rosario Central clasificaron a cuartos de final de la Copa Sudamericana. En Avellaneda, Independiente y Santos empataron 1-1. Cayo Jorge adelantó a los paulistas en el primer tiempo y en la complementaria lo igualó Lucas González. El vigente subcampeón de la Libertadores enfrentará a Libertad en la siguiente ronda. En Montevideo, Nacional se quedó con el superclásico uruguayo, pero Peñarol pasó de ronda. Ganó el Bolso 1-0 con gol de Germán Corujo. En la ida ganó el equipo carbonero 2-1 de visitante. Peñarol jugará frente a Sporting Cristal. Por último, Rosario Central derrotó de local 1-0 a Deportivo Táchira con gol de Emiliano Pecchio. Repasemos las series confirmadas para cuartos de final de la Sudamericana. Libertad definirá como local frente a Santos. Liga de Quito contra Atlético Paranense. Peñarol frente a Sporting Cristal y Bragantino contra Rosario Central. Por su parte, los duelos confirmados por la misma instancia de Copa Libertadores son: Olimpia frente a Flamengo, el decano definirá en Brasil. São Paulo irá contra Palmeiras y Atlético Mineiro frente a River Plate. Barcelona es el clasificado que espera rival. Saldrá del duelo entre Fluminense y Cerro Porteño, que se definirá el martes 3 de agosto. Los partidos de ida de ambas copas se jugarán en la semana del 10 de agosto y los de revancha la semana siguiente a partir del martes 17. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Que se like para untar y disfrutar. Que se like, tus recetas va a gustar. Que se like, con menos calorías, cremoso y saludable para toda la familia. Que se like. El queso de Trébol ahora también es light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Un producto con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Cocina con sabor y confianza con Arcoiris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo. Además, el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno. Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoiris, con sabor y confianza. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. La gran feria de muebles en Tupí, del lunes 19 al domingo 25 de julio. Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con descuentos únicos al contado en cuotas. Sí, este es tu momento. Renova tu dormitorio, sala o comedor con estilo, calidad y confort. Acércate a nuestro showroom de Tupí Muebles tomando todas las medidas sanitarias. Sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés llamar a nuestro call center 569-9000. Y por supuesto, podés comprar las 24 horas desde www.tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales. Y tu producto podés retirar en el día 2 horas después de haber realizado tu compra de nuestra exclusiva zona pick-up. También contamos con envíos a todo el país. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Al ritmo de su corazón. El mejor
mejor equipo. Unión Fútbol Club. Con 19 minutos, disfrutando Álvaro Aponte del pádel de los Juegos Olímpicos. Ahí está, en un ratito vamos a tener el informe de Chip Ivera -4. Ya vamos a estar con Chip Ivera, con Pedrito García, sobre todo el resumen de lo acontecido en esta fecha fantástica de la inauguración de los Juegos Olímpicos. El penal. Sigue habiendo discusión sobre el penal. Ayer nosotros, Jota, llegamos a una conclusión que ese toque leve no alcanzó como para que pueda caer el jugador rival. Yo creo que ese tipo de jugadas los árbitros van a terminar filtrando en no cobrar. Para mí la mejor solución es no cobrar y que el VAR te evidencie. Porque si vos cobrás, el VAR no te puede más contradecir. Porque vos cobrás por un rocecito, sí, y ya no podés ir para atrás porque en la imagen hay un toque. En cambio, si vos no cobrás por tu decisión de seguir y el VAR ve que es una contundencia en la repetición, te va a llamar para que vengas y mires. Y si el VAR ve que es un rocecito, va a leer como la parte gris. El árbitro ve un roce pero no cobra porque no le parece acción de juego peligrosa o porque estás jugando a ese nivel. Porque al cobrar el árbitro ya no hay vuelta atrás cuando hay un... Lo que pasó en el penal de Inglaterra a Sterling. Sí. Es muy fino, ¿verdad? Pero te pasan 500 imágenes que hay un toque, por ese toque y ya... La famosa fotografía, claro, que buscan acá. Esas son los árbitros tienen que en el área dejar de cobrar. Y hasta ahí le estábamos felicitando al árbitro que fue jugador de fútbol y decíamos, qué criterio futbolizado tiene, pero yo particularmente ya digo ahora, se equivocó para mí en la sanción del penal. Hay un toque ahí que se demuestra en la última imagen. Sí, pero en la punta es algo muy rebuscado, como siempre decimos. Le buscáis la vuelta, sí, le llega a tocar, mira que le impacta, que esto y que aquello, pero no sé si es para tanto. Yo por eso digo, las jugadas del penal cuando no hay un error grave de concepto, es parte del fútbol, o sea, mala suerte. Hay una situación que te generó y no podés. Es muy difícil en esa, porque son jugadas de miles de criterios, ¿verdad? Por eso estas son jugadas donde ellos van a facilitar no cobrando. Claro. Que es lo que hace en línea hoy. El offside fino no cobra, después el VAR te corrige. Entonces vos no interrumpís pues la terminación de la jugada. Salazar hace el penal y después siguió jugando en un buen nivel. Ese creo que también es un punto para rescatar. No se achicó ante una situación adversa, porque muchos dicen, bueno, hiciste el penal. Es cierto, Aguilar termina tapando, pero muchos en una situación como esa pueden ir para abajo anímicamente. Y hay una pelota en la que él recupera hacia la derecha y sale jugando y se va y tira para cualquier lado. Y después creo que hay una que salta y revienta la pelota, por ejemplo. O sea, tiene también esas características de jugador que se fue adaptando a un equipo como este. Claro. Mi podio es Aguilar, Richard Ortiz y Salcedo. Pero hubo otros jugadores que tuvieron alto, como lo de Pita, por ejemplo. Pita a mí me gustó, ¿verdad? Pero también otros. Vamos a escuchar a Richard Ortiz y al técnico. Le podemos escuchar para ir a la pausa. Algo más que decir del partido y le escuchamos a Richard. Tenemos Richard y el técnico, ¿verdad, Cristian? Señor. Orteman dijo en conferencia que la idea de Alex Silva estaba planificada para una situación del partido y para patear penales. Sí. Dejando de lado a todos aquellos que dicen es lo que vamos a escuchar. Los penales son a la suerte y compañía y bla, 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 bla. Se adelanta. Me parece esa película de a modo de título nomás, para que el oyente entienda. De Condorito, ¿verdad? Que le dice al final de la película que entró al cine. Era acomodador Condorito. Vos no sabes, ya conté, ¿verdad? Condorito era acomodador y le lleva al señor, ya llegó después de comenzar la película y le lleva con la linterna. Y le hace sentar en el lugar que sabía Condorito que estaba libre. Y espera ahí su propina. Bien botado y el tipo no le da la propina. Y se acerca a Condorito y le dice en el oído, el de bigote del asesino. Le dice. Por yo. Sí. Vamos a escuchar a los protagonistas de Olimpia después de la clasificación de ayer. ¿Qué significa para usted llevar a Olimpia a cuartos de final luego de varios años de quedar eliminados en instancias precedentes? A ver, muy orgulloso de cómo los jugadores en una etapa difícil en la institución absorbieron solo lo deportivo, dejaron todos los problemas atrás y jugaron contra un gran rival que te lleva a exigirte al máximo y bueno,
llegar a una tanda de penales y poder terminar consiguiendo una clasificación de muchos años. Después del penal desviado por Aguilar, el equipo se sintió mucho mejor en el partido. ¿Fue clave esa jugada? Sí, a ver, no pudimos encontrar una presión alta, fue difícil sacarle la pelota a Inter y después del penal obviamente que cambiaron los estados de ánimo, nosotros crecimos, pudimos presionar mejor, pudimos tener mejores transiciones y tuvimos un poquito más de resto físico, creo que por eso al final capaz podríamos haber encontrado algún gol. Iván Alexis de Radio 1, ¿cómo describes un partido con todos estos condimentos en Brasil, nuevamente detrás de Olimpia y en tu carrera como director técnico? No, como dije, a ver, orgullosos de los jugadores que les tocó hoy entrar, jugar, de los que estuvieron afuera alentando y tenían ganas de estar con ellos adentro jugando, entonces tenemos un gran grupo humano, gran profesionales que trabajan el día a día y ellos, bueno, nos hacen crecer a nosotros. ¿Qué fue lo primero que se le pasó por la mente cuando marcó el penal de Erlis? ¿Qué le pareció a Le Silva por izquierda? ¿Fue algo de momento o ya analizado? No, lo de Ale Silva, a ver, ya estaba analizado por un tema también de los penales. Sabíamos que precisábamos en un momento un desdoble más por izquierda y más tranquilidad, por eso la entrada de Ale. Lo del penal final, bueno, alivio, tranquilidad del gran esfuerzo que se han hecho los dos partidos los jugadores y merecían obtener esta clasificación. Entonces, en ese último penal, mucho alivio, mucha alegría de lo que concretamos. ¿Qué cambió en Olimpia a diferencia del partido en Asunción? ¿Qué cambió? Creo que, a ver, no pudimos encontrar la segunda pelota para poder tener mejor control y explotar más los laterales como pudimos explotar allá y explotar más los extremos. Creo que ellos, acostumbrados a jugar en una cancha muy rápida, nos terminaron forzando a defender muy atrás y a tener pocas transiciones de juego para poder atacar. ¿Qué significa esta clasificación sufrida para el grupo y para el momento económico que vive el club? Bueno, la verdad que muy contento por la clasificación. Sabíamos que el partido se iba a presentar así, pero bueno, trabajamos mucho para poder enfrentarlo. Sabíamos lo que era Inter acá jugando de local y creo que hoy todo el equipo estuvimos concentrados los 90 minutos y pudimos sacar este pasar a cuarto. ¿En qué momento del juego sintieron que se podía llegar a los penales? No, nosotros no pensamos en ir a los penales. Desde el primer minuto hablamos que teníamos que estar concentrados y bueno, creo que todo el equipo pudimos estar concentrados. En ningún momento creo que nos fallamos y también nuestro arquero nos salvó uno que es de penal y bueno, contento como te dije. Ahora vamos a tener tiempo de poder corregir algunas cosas. ¿Qué sensación te deja por la forma en que se dio esta clasificación y por todo lo que están atravesando? La verdad que conforme con el equipo. La actitud que metimos hoy es el famoso estilo Olimpia, así que orgulloso de mi compañero y nada, contento por la clasificación. Olimpia derrotó a sus propios errores y hoy está en cuartos de final. ¿Qué siente este grupo que supo clasificar con un tinte heroico a las octavas y hoy con una llave perfecta desde lo táctico inscribe a la Olimpia entre los 8 mejores del continente? Bueno, la verdad que contento. Sabíamos que íbamos a tener revancha. Creo que en fase de grupo pasamos, diría yo, vergüenza y bueno, sabíamos que íbamos a tener revancha y bueno, pensamos eso y creo que hoy entramos a cuartos de final, así que orgulloso, como te dije, orgulloso de este equipo y vamos a irnos partido tras partido. La manera de encarar esta noche el partido de Olimpia es la manera que hay que encarar de lo que resta del torneo. Sí, claro, hoy nos propusimos que teníamos que jugar, también meterlo, como se dice. Creo que hoy pudimos sacar los 90 minutos y bueno, intentamos por todos lados y también nos
ocasionamos opciones de goles y no pudimos meter, pero llegamos a los penales y gracias a Dios pudimos pasar. Ahí está Richard Ortiz, ahí estuvo también el técnico de representativo de Olimpia. ¿Qué más que decir de Olimpia? ¿Cuándo? El 10 de agosto, o sea, en la semana del 10 de agosto, sí. Partido de ida, y en la semana del 17 de agosto, partido de vuelta. Olimpia juega de local en Asunción la revancha contra Flamengo en Brasil. Y digo en Brasil porque Flamengo jugó en Brasilia su último partido contra Defensa y Justicia. Y por el lado de Libertad, la fecha es la misma, pero se da de manera opuesta en cuanto a la localía. Libertad juega primero en Brasil contra Santos y define en Asunción, que ganó su grupo. Semana del 10 y semana del 17 de agosto. Estamos a 2 semanas de la reanudación de las Copas Libertadores y Sudamericana. Y a diferencia de otros años... ¿Quién va a estar en el VAR? Es la pregunta. ¿Perdón? ¿Quién va a estar en el VAR en esos partidos? Es la pregunta. Sí. No, la verdad que hay mucha queja. A mí me dejó preocupado a partir de lo que dijo dijeron dirigentes del Atlético Mineiro. Era como Boca, tanto como a los argentinos presionaron tanto en la televisión que consumimos todo en Sudamérica prácticamente, ¿verdad? Entonces dijo, vamos a estar atentos nosotros controlando, supervisando a lo que haga la Conmebol, dijo el Atlético Mineiro. Y cualquiera puede decir eso, pero hay una suerte de desconfianza, pues. Entonces cuando se desconfía, para mí ya es muy delicado. O soy muy... No, porque entró susceptible en esa. ¿Qué otro análisis podemos hacer? Entró en esa, el VAR entró en esa y muchos errores y coincidentemente hacia ese lado, todo. Ayer entrando otra vez en ese terreno peligroso de ese análisis muy fino, tampoco es que le favorecieron a Olimpia, porque el penal termina siendo discutible, y como dice Jota, los errores van siempre para un lado. Claro, no pedimos de acá que se favorezca a ningún equipo paraguayo, ¿no? Pero generalmente los equipos paraguayos terminan siendo perjudicados. Pasó con Cerro Porteño Fluminense, que todo el mundo vio, y ayer era una jugada fina. Yo creo que si no cobraba nadie iba a decir nada. Yo creo que se tiene que favorecer porque son jugadas finas donde el árbitro termina en las grises cobrando hacia el lado que menos le va a complicar. Por eso. ¿Por qué tenemos esa decisión? Porque el árbitro se enoja cuando vos decís eso. Pero decime si no te pasó. No hay una certeza, pero tampoco se puede decir de que no sucede. Faltan 2 minutos, falta 1 minuto, falta 30 segundos. Última pelota del partido. Hay un forcejeo. ¿A favor de quién cobra el árbitro? Falta el delantero. Claro. Se acabó. Claro. Así mismo. Entonces ellos también manejan las situaciones que menos le va a complicar en situaciones grises, porque es una situación que pasa el árbitro. El fútbol no es exacto. El árbitro tiene que manejar situaciones. Entonces, en esas jugadas de rocecito, yo no sé si a los 90 esa misma jugada iba a ser un penal a favor de Olimpia. Capaz no. ¿Entendés? Entonces ahí es donde vos decís, hay cosas que tienen que filtrar y ver la forma de no exponerse, porque hoy hay una circunstancia de que todos los errores y en las grises van hacia el lado de la mayoría de los equipos brasileños. Totalmente. Y contra el penal que le cobran a Mayada. Sí. ¿Cuántos tiros de esquina hubo en el partido? Yo te puedo asegurar que en los tiros de esquina existieron más forcejeos que en ese penal. Sí. Entonces hubo 10 penales. Ahora, sí estuvo bueno ayer en el mismo partido de parte del árbitro, a diferencia de los arbitrajes a los que estamos acostumbrados aquí. En el segundo tiempo recién empezó a sacar amarillas. Y no recuerdo la lista, pero creo que 1 o 2 amarillas como máximo. 1 para Olimpia, 1 para Inter, y nos quedamos por ahí. Forcejeos hubo roces como en cualquier partido de Copa, pero el árbitro dejó jugar. A mí me gustó su arbitraje. El penal venía bien hasta el penal, ahí está. Sentido. Venía bien hasta el penal. En el penal no dejó duda. Creo que él solo se complicó, pero después el arbitraje siguió con esa línea. Dejó jugar. Nico, ¿te acordás que al comienzo ya mostró 2-3 jugadas y los dos elogiamos el arbitraje a la uruguaya? Este era jugador, era volante seguro, porque
ya te mostró la característica de su arbitraje. De su arbitraje. No iba a cobrar. Entonces, ¿cómo cobra ese roce? Sí. No, increíble. Bueno, así estamos entonces, señoras y señores. Vamos a cerrar de a poco el capítulo relacionado a Olimpia. Hoy comienza a jugarse la segunda fecha, Febe. Sí, señor, a las 19, Sol de América Luqueño, estaremos desde las 18 aquí al aire a través de la R800. Mario Díaz de Vivar, el árbitro, al bar va Juan Gabriel Benítez. Partidazo entre Sol de América y Luqueño en el comienzo de la fecha 2 con público. Dicho sea de paso, primer partido, prueba piloto es cierto, pero primer partido con público en la era COVID-19. Y en estos momentos comienza la reunión del Consejo Profesional para programar la tercera y la cuarta fecha del campeonato. Así que vamos a estar atentos también con este tema. Vamos a hablar de Cerro con Álvaro. Tenemos también una nota de Ignacio Cabodevila con el técnico de Guaraní. Guaraní juega mañana. 18:30 contra Nacional en Barrio Obrero. También. Partidazo con público. Con público también. Así que entonces vamos a conocer con Álvaro primero y después estamos con lo del técnico de Olimpia, ¿te parece, Cristian? Para ir cerrando, de Guaraní. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás, Álvaro? Vamos a conocer algo del Mundo Cerro. ¿No le gusta ahí a José que diga Mundo Cerro? ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, Nico. El saludo para vos, los compañeros y la audiencia de Unión FC. ¿Qué pasa por la capital del sentimiento? Lo último, Francisco Chiqui Arce, que se sumó el martes ya a los entrenamientos de Cerro Porteño, acaba de publicar en su estado de WhatsApp: agradezco en nombre de la familia los mensajes de condolencias enviados por aquí. Es imposible responder a todos, los leí y les guardo en el corazón. En memoria de mi rey, gracias a todos. Qué lindo, el mensaje de Francisco Arce ahora mismo en su estado de WhatsApp, agradeciendo a todos por los mensajes que le brindaron al técnico de Cerro Porteño. Qué bueno. Y ya va a dirigir obviamente el fin de semana. Correcto, va a estar en el banco de suplentes Francisco Chiqui Arce, su equipo probable para el día domingo a las 19:30 ante Libertad, ya con público. Hay que decir que aproximadamente 1000 personas se inscribieron para asistir al partido, restan 1000 lugares y la inscripción tiene como fecha tope hoy a las 19 horas, para que la gente se inscriba y asista al partido. El probable, como mencionamos ayer, Nico: Jan en el arco, en defensa Alberto Espínola, Juan Patiño, Rodrigo del Valle y Alan Rodríguez, en el mediocampo Enzo Jiménez, Rafael Carrascal, Wilder Viera y Claudio Aquino, en ataque Mauro Boselli y Robert Morales. Bueno, espectacular. Pica reservado para Copa, remarcamos una vez más eso, ¿no? Sí, ya desde esta semana haciendo trabajos en campo de juego. Lo de su transferencia por ahora está descartada y lo más probable es que llegue al partido del martes 3 de agosto, revancha ante Fluminense en Brasil por Copa Libertadores de América. ¿Algo más, Álvaro? Nada más, Nico, abrazo grande. Bueno, ahí está Álvaro Aponte con las novedades de Cerro Porteño. Vamos a escuchar a Fernando Jubero, técnico de Guaraní, que repetimos juega mañana contra Nacional en Barrio Obrero, otro partidazo de este calendario, segunda fecha del campeonato. Fernando Jubero. Profe, según pudimos ver en los amistosos y arranque del torneo, ya tiene un equipo base y por sobre todo está respondiendo con algo que caracteriza su estilo, un equipo con muchos goles. ¿Esperaba encontrar esta ventaja en tan poco tiempo de trabajo a su vuelta al club? Y le consulto también por la lesión de Topo Cáceres. Sí, bueno, respondo primero a la segunda. Topo tiene una pequeña lesión, va a estar, esperemos que una semana, máximo 2 ya se podrá reincorporar con nosotros, no es algo de gravedad. Desgraciadamente fue una primera jugada de partido, trancó con un jugador rival y bueno, tiene una pequeña molestia. Y bueno, respecto a si me lo esperaba o no, la verdad que no, obviamente que bueno, llevamos poco tiempo trabajando y bueno, la verdad que conseguimos los goles que siempre lo que pretendemos, pero bueno, también sabemos que todavía tenemos que ajustar muchas cosas, tenemos que seguir mejorando. Mañana es otro partido totalmente diferente, el sábado pasado ya pasó, así que bueno, vamos a intentar por encima de todo siempre mantener nuestra idea futbolística, intentar ser siempre un equipo protagonista y intentar que llegue a los goles, pero bueno, sabemos que no va a ser fácil y que enfrentamos a un rival que nos va a poner las cosas muy difíciles. Ignacio Cabodevila, Radio La Unión 800 AM. Profesor, al término de la primera fecha, ¿se puede tener ya alguna tendencia de lo que va a ser el torneo? ¿O todavía es muy temprano para dar algún veredicto sobre el comportamiento de los equipos? Bueno, yo creo que la fecha 1 simplemente sirve para empezar el campeonato.
todos los equipos salimos de la pretemporada, por tanto esto recién empieza, no es demasiado apresurado hablar de tendencias. La jornada tras jornada se van a ir posicionando los equipos para luchar por sus objetivos, pero todavía es muy pronto, muy prematuro dar una idea acerca de eso. Profesor, consultarle cómo están los hermanos Cáceres. Sabemos que Marco no estuvo en el amistoso de la semana por una molestia. ¿Él llega para el partido de mañana? Sí, Marcos está muy bien. Y bueno, como ya la respuesta anterior ya la he comentado acerca de Topo, pero sí, Marcos está en perfectas condiciones. Buenas, profe. Consultarle sobre la situación de Ángel Benítez. Si él conformaría la lista de convocados para este juego o le tocará esperar una oportunidad al mediocampista. Sí, de momento le va a tocar esperar una oportunidad, pero bueno, la verdad que está trabajando muy bien, con una excelente actitud. Y bueno, sabemos que solo pueden ir 18 convocados y así que le va a tocar esperar un poquito. Milton Maciel hizo muy buenos partidos, principalmente en los amistosos. ¿Será considerado para el encuentro de mañana ante Nacional? ¿Y qué debe cuidar de Nacional? No, todavía Milton no, a pesar de que está trabajando bien y como tú muy bien dices, ha tenido muy buen desempeño en los amistosos. Para mañana no va a estar entre los relacionados, pero bueno, tiene que esperar su oportunidad como el resto de compañeros, ¿no? Y respecto a Nacional, pues bueno, un equipo que tiene muy buen funcionamiento colectivo, es un equipo que intenta tener el balón, ya lleva tiempo trabajando juntos, y la verdad que es un equipo que bueno, ya hizo un excelente campeonato en el torneo pasado y que bueno, mantiene su identidad de juego. 12:41. Del ámbito internacional, en Marca, la tapa en estos momentos dice: Mbappé le dice a Pochettino que no renueva. Así que entonces, cuando se creía que el emir, el jeque árabe, iba a convencerle a Mbappé, me parece que no. Todo el dinero del mundo no le convence a Mbappé, y cada vez, de acuerdo a la presunción que tenemos todos, está más cerca del Real Madrid. Este es el tema. Ayer más temprano hubo una foto que alentaba a los parisinos la continuidad justamente de Mbappé, una foto con Ramos, pero en estos momentos lo que dice la portada de Marca es: Mbappé le dice no a Pochettino. Y vamos a ver qué es lo que pasa. En el fútbol argentino continúa la molestia de los boquenses. VAR no estuvo a la altura, dice el técnico ruso, para ver si Boca juega o no juega. Muy molesto Tinelli porque el vicepresidente de Boca había señalado que por teléfono Tinelli le dijo que se iba a posponer el partido de este fin de semana y del martes también. Tinelli puso en su estado de WhatsApp, de Instagram, no sé de qué cosa, dijo: bueno, como diciendo, yo no le dije eso, o era para que quede en privado o era para que quede en estudio. Lo cierto y lo concreto es que está pendiente este partido de Boca Juniors ante Banfield por la Copa Argentina. Vamos a ver qué es lo que se resuelve un poquito más adelante. Así que entonces, por aquí vamos a ir a la pausa, y a la vuelta ya estamos con Jorge Chipivera y con Pedrito García. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará.
Tupí Electrodomésticos, Avenida Boyeni y Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Gran Feria de Muebles en Tupí, del lunes 19 al domingo 25 de julio. Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con descuentos únicos al contado en cuotas. Sí, este es tu momento. Renova tu dormitorio, sala o comedor con estilo, calidad y confort. Acércate a nuestro showroom de Tupí Muebles tomando todas las medidas sanitarias. Sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés llamar a nuestro call center 569-9000. Y por supuesto, podés comprar las 24 horas desde www.tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales. Y tu producto podés retirar en el día 2 horas después de haber realizado tu compra de nuestra exclusiva zona pick-up. También contamos con envíos a todo el país. La gente sabe. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Tu pedido está en camino. Está entre las mejores frases que podés leer un finde. Más si viene acompañada del 30% de regalo todos los sábados y domingos en Monchis, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Aplica a la categoría de comida. No aplica a bodegas ni a compras realizadas a través del POS. Entérate de las bases y condiciones en www.itau.com.py. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Si el plan de este fin de es pizza con amigos, pedí en Monchis que te regalamos 30% de regalo pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. A Cayetana se le heló la sangre. Su alma ya estaba fundida en la luz, en el canto de los pájaros. De levantar pesas de vértigo que le habían ayudado a sacudirse de los hombros la pobreza. Lo que acabas de escuchar son fragmentos de Ya no hay lugar, de Karen Colmán. El viejo señor obispo, de Augusto Roa Bastos. Esta zanja está ocupada, de Raquel Sayer. Cuando la obra de un escritor se conecta con la de otro, crea un legado eterno. Inscríbete al concurso de cuentos digitales. Escribir es vivir para siempre. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad
calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Boga. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se viven en Unión FC. Chipi Vera y el maestro Pedrito García te informan sobre el evento deportivo más grande del año. Presencia en directo, noticias, entrevistas y mucho más. Esto es Desde Tokio FC. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, compañeros de Desde Tokio FC? A la audiencia también un saludo muy especial. Aquí estamos, acaba de finalizar la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Escucharán ustedes esto un poco más tarde, por supuesto. Enseguida le doy paso a Pedrito García y a los compañeros para que sigamos hablando de esta ceremonia, de este primer día de competencia de los nuestros, de los compatriotas, de los paraguayos que ya comenzaron a aparecer. En el caso de Alejandra Alonso, que mañana tiene una revancha. Muchas cosas por contar, muchas cosas por decir, obviamente, muchas cosas por desarrollar en este bloque desde Tokio FC, aquí desde la capital nipona. Estoy en pleno estadio, por eso escucharán ustedes incluso una música de fondo, que esto acaba de finalizar, acaba de encender el pebetero nada menos que Naomi Osaka, la tenista que incluso en los últimos meses ha estado envuelta en una polémica innecesaria que se le ha atribuido, porque ella explicó muy bien cuál era su situación, qué era lo que le pasaba, y bueno, muchas veces la prensa no queremos entender muchas cosas, ¿no? Y la salud mental es importante, y lo que le pasaba a Naomi, amén de que tendrá sus motivos, su historia, y su paso por el tenis y por su vida privada como cualquiera de nosotros, todo tipo de dificultad y de impedimentos, hasta si se quiere, de afrontar ciertas cosas, desde una conferencia de prensa como en su caso, hasta, qué sé yo, alguna nimiedad que pueda parecer para nosotros, quizás para otra persona es demasiado importante y es muy complicado de poder sobrellevarlo. Creo que merecida Naomi Osaka, uno dice por presente, también por historia, ha logrado mucho para el tenis japonés y sobre todo para el tenis femenino. Lógicamente Japón tiene muchísimas figuras y muchas la hemos visto en los relevos y acá en el estadio también de la antorcha olímpica para poder encender ese pebetero, pero la elegida fue ella y creo que es una elección correcta. Quizás desde los deportivos, insisto, hay otros deportistas que quizás tenían más méritos, ¿verdad? Por eso de por ahí puede ser hasta una decisión discutible, pero me parece que está bien. Son unos juegos también modernos, son unos juegos que hablan mucho de esta reconstrucción de Japón después de lo que significó el terremoto y posterior tsunami que sacó la vida de 18.000 personas en el 2011, posterior accidente nuclear
O sea, la verdad se juntó todo en aquel año para Japón y se han levantado una vez más de eso. Por eso es que antes de Naomi Osaka, la llama olímpica, la antorcha, va en manos de estudiantes justamente de Iwate y de Fukushima, que fueron las ciudades más afectadas. Fukushima ya fue la última, ¿verdad? Por lo del accidente nuclear. Pero antes de eso, ya mencionábamos Iwate y también mencionábamos el caso de Miyagi, fueron las zonas más afectadas. Entonces, obviamente que deja un legado también Japón, una ceremonia que arrancó, yo les soy muy sincero y tengo que decir lo que sentí. Sentí mucha tristeza al comienzo. Yo cuando entré al estadio, estuve mucho tiempo antes, pero trabajando en la sala de prensa abajo, y a ver, cuando entré al estadio en sí, aquí a la tribuna de prensa, que habrá sido una hora y 10 minutos antes de que arranque todo esto, es como que me dio una sensación de tristeza, de pena, de un estadio que estaba vacío. Yo me acostumbré a lo de Londres 2012 y Río 2016, mis dos experiencias olímpicas con un estadio, sobre todo el de Londres, que hervía pero de felicidad. El de Río también a su estilo, dentro de una previa que estuvo bastante complicada, pero también. Y llegamos al punto de Tokio de tener un estadio majestuoso, porque mirá que miro para el costado, miro para el otro, miro para el frente, miro acá cerquita en la tribuna de prensa, y realmente es un estadio hermoso, un estadio pero fantástico. Lo han reconstruido, polémica de por medio, cuando habían contratado un arquitecto de otro país y el sobrecosto fue tremendo. Entonces el propio Shinzo Abe, cuando eso, el primer ministro de Japón, que se había disfrazado de Super Mario Bros. Para hacer su aparición en Río 2016, dijo no, acá hay un clamor popular de que esto no puede ser así, de que no puede costar esta plata. Han reducido casi la mitad y han hecho un estadio igual magnífico con un arquitecto local. Y verlo así, verlo realmente vacío, sin esa algarabía del público que tanto color le da a unos Juegos Olímpicos, a un Mundial de Fútbol, a cualquier espectáculo en sí, la verdad que fue chocante, me golpeó bastante. Y bueno, después empezó la ceremonia, empezó con mucha cautela, muchos escándalos últimamente. Lógicamente ha llegado muy golpeada esta ceremonia con el COVID, con la pandemia, con los escándalos, con los recortes en cuanto al presupuesto. La vez pasada decíamos fue una carrera de obstáculos, y sí, fue una carrera te diría que de más de 3.000 obstáculos, que es lo que van a correr justamente en este estadio próximamente, en una carrera dominada absolutamente por los kenianos. Pero bueno, después es como que se enderezó la ceremonia de apertura. Creo que el desfile de los atletas también comenzó de forma tímida, con los griegos abriendo como siempre, después el equipo olímpico de refugiados. A mí me llegó mucho nuevamente, no puedo ocultar mi emoción cuando se trata del desfile de los nuestros. Es un momento que realmente a mí me toca siempre, ¿verdad? Porque es un momento muy emotivo. Entonces es como que ahí hasta yo me fui entusiasmando con una ceremonia que, insisto, tuvo mucha cautela. Los japoneses hablaban de una ceremonia solemne y no festiva, y creo que lo fue. Han reflejado en los distintos actos esa solemnidad antes que la festividad. La festividad la quiso poner el Comité Olímpico Internacional con ciertos discursos, ciertas palabras, pero desde el lado nipón estaba muy claro que esto tenía que ser de otra manera, y lo han hecho de esa manera, mucho más tranquila, más cautelosa, más solemne y más respetuosa hacia lo que están pasando hoy. ¿Acaso después de mucho tiempo un muerto a causa del COVID? Parece un número insignificante, es una vida humana. Igual estamos tan acostumbrados a escuchar eso en los últimos años que hasta parece que ya ni asusta, y es una locura pensar así, pero es la realidad en la que estamos viviendo actualmente. Y en medio de esta situación, Japón, bueno, tenía esta ceremonia inaugural por delante, con 150, 200% más de casos de la semana pasada con relación a esta en cuanto al COVID, y tratando
de que el deporte, o deseando más bien de que el deporte termine despojando dudas sobre si va a ser exitoso o no Tokio 2020. Ojalá terminen siendo muy exitosos desde lo deportivo, que nos enamoremos de 1, 2, 3, 4 figuras que puedan surgir o que puedan resurgir en unos casos o confirmar, como el caso de Simone Biles, como el caso del propio Duplantis, que va a hacer su aparición en los Juegos Olímpicos como recordista mundial y gran candidato al salto con pértiga. Ojalá que nos emocionemos nosotros con unas buenas participaciones de los nuestros. Así que bueno, en parte lo que ha dejado esta ceremonia de apertura. Estuvo el emperador, dio por inaugurados los Juegos Olímpicos, estos Juegos de una nueva Olimpiada que se termina con esta inauguración, ¿verdad? Con estas palabras de Naruhito, porque recordamos que las Olimpiadas no son los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas son, es el periodo, la Olimpiada es el periodo de 4 años que pasa entre unos Juegos Olímpicos y otro. Estos 4 años que hemos vivido desde Río de Janeiro hasta acá, donde hemos pasado por los Juegos Odesur, los Juegos Panamericanos, han culminado en esta ceremonia nocturna aquí en la capital de Japón. El estadio se está vaciando de a poquito, la gente allí en el campo de juego está desmantelando todo para que después esto se convierta en una fantástica pista atlética, donde vamos a tener, ya di el nombre de Duplantis, podemos hablar del duelo entre Yurimar Rojas y Katrin Ibargüen, bien sudamericano, podemos hablar de Brovel en los 100 metros, que es el gran candidato. Me estaba olvidando de Allyson Felix, que vuelve como mamá a unos Juegos Olímpicos. A ver, ¿quién más? De Shelly Ann Fraser, que también puede buscar como nueva mamá un nuevo título y seguir marcando historia en velocidad, representando a Jamaica. Así que bueno, ojalá que esta pista vea también grandes eventos en estos Juegos Olímpicos y que, insisto, en la segunda quincena, por lo menos en este escenario, pueda olvidar un poquito de toda la previa que hemos tenido con relación a estos Juegos, más inmersos en polémica que apuntando a lo deportivo. Así que bueno, se han inaugurado estos Juegos Olímpicos, felices de estar acá, de contarles esto en vivo y en directo, de contarles detalles de todo esto. Un wifi que no funcionó en gran parte de la ceremonia inaugural, así que no pasa solamente en Paraguay, esto para Nico. Y la verdad que una cantidad importante de periodistas, cerca de 3.000, 6.000 atletas, nada en comparación a cuando las cosas andaban normal. Uno de hecho era a ver, una cuestión de mirar, observar el escenario y lo veías a simple vista, no estaba repleto de atletas como es habitual, pero bueno, ahí estuvieron los nuestros también, abanderados, Verónica Cepede, Fabricio Zanotti. No estuvieron Derlis Ayala y Camila Pinelli por una cuestión de protocolo en el caso de Camila, y Derlis que es el último en sumarse a la delegación paraguaya, y ahí han estado los deportistas que han soñado tanto con este momento. Quizás no fueron las mejores circunstancias en cuanto al público, en cuanto al estadio, en cuanto al ambiente, pero ¿quién les quita ese mérito de estar acá, de desfilar, de que el mundo los vea y de poder cumplir sus sueños de ser deportistas olímpicos, nada menos que deportistas olímpicos? Alejandra Alonso, que no tuvo una buena jornada, después vamos a escuchar las palabras también de Alejandra, no resistió, tuvo un muy buen arranque, unos 500, 700 metros interesantes, y después, bueno, lamentablemente, como decimos en la jerga deportiva también, murió y terminó como a 12, 14 segundos de la iraní Malaei, que era la rival. Me sorprendió sí un poquito que no estén al tanto de su posible performance, porque ayer lo comentábamos aquí en Unión FC y hablábamos en el de Tokio FC de que era la rival, el tercer lugar, más allá de la bielorrusa y de la norteamericana de Kohler, que eran candidatas claras, que son las ranqueadas y estaban dentro de las 12 mejores de la prueba. Estaba lógicamente para pelear esa posición número 3 la iraní Malaei, que se terminó quedando y muy justificadamente, porque hizo una gran regata con ese tercer lugar. Así que bueno, momento de recuperación para Alejandra Alonso, no puso ningún tipo de excusas, dijo cuando va mal,
el deporte da revancha, veremos mañana cómo podemos hacer, cómo podemos salir adelante y ojalá lo haga el día de mañana. Entre 5 van a estar en el primer hit de la mañana, 8:30, va a estar compitiendo en su regata nuevamente Alejandra Alonso. Deberá quedar o primera o segunda para poder clasificar a la siguiente ronda, a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos. Así que esto por ahora desde aquí, lógicamente agradeciendo el acompañamiento inmenso de los amigos de CompuMarket que nos están apoyando y que nos están bancando en esta gran cobertura que tenemos desde el Estadio Olímpico de Tokio, el reinaugurado y reconstruido Estadio Olímpico de Tokio después de que haya sido sede también de los Juegos de 1964. Así que les va una recomendación de los amigos de CompuMarket. Falta poco para volver a clases. Ya están preparados los estudiantes de la casa, ya tienen su notebook o su tablet para encarar lo que queda del año. En CompuMarket te esperan los mejores modelos acorde a sus necesidades. Compren sus notebooks y tablets en compumarket.com.py, paguen en 10 cuotas sin intereses con su tarjeta Itaú, y si no tienen tarjeta pueden pagar hasta en 18 cuotas sumándose a CompuMás, el club de beneficios de CompuMarket. Recuerden que tienen delivery en 4 horas para productos seleccionados. Cerramos con esto desde Tokio. De mi parte, yo los saludo a Pedrito García, al maestro. Quedan con muchos más detalles allí con Nico, con todos los compañeros, con Jota por supuesto, y con el maestro Pedrito García. De mi parte es todo, aquí desde el Estadio Olímpico de Tokio. Pedrito, un abrazo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Chipi, buenas tardes a la audiencia de la Unión R800 y desde Tokio FC, y que en nuestras vidas Dios ocupe siempre el primer lugar. Para ello, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino mediante Él. Ya se cumplió la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio, y empezando por aquella confusión que en el futuro va a representar su denominación de Tokio 2020, cuando que fue en el 2021, algo que llamó la atención por una cuestión de alfabeto del país, dueño de casa y anfitrión en esta oportunidad de los Juegos, fue el desorden alfabético de la entrada de las diferentes delegaciones, porque no se rigió por A, B, C, D, E, F, G, etcétera, sino por lo que determina el alfabeto japonés. La delegación paraguaya era una lotería saber en qué momento iba a entrar, pero bueno, son situaciones más que entendibles, comprensibles por lo de la especial circunstancia que envuelve a estos atípicos juegos, y una imagen verdaderamente muy triste, coincido totalmente con Chipi, fue ver el estadio vacío. El calor y el color que siempre le da el público, y ese diálogo y respuesta entre el aficionado presente y el protagonista quedó ausente en esta oportunidad. Algo que también nos llamó la atención fue la entrada, para mi gusto particularmente, exageradamente eufórica de la delegación de Argentina, en un ambiente en donde la tristeza fue la tónica. Produjo un contraste. No califico si está bien o está mal, pero sí se notó una situación como que venía de contramano a lo que era la sobriedad que hasta ese momento el desfile presentaba. Bueno, esto así básicamente en forma rápida, porque también nos apremia el tiempo, con relación a lo que nos dejó esta ceremonia de apertura. Nuevamente compite hoy nuestra representante en remo, Alejandra Alonso. El tiempo que hizo ayer estuvo por debajo de las expectativas, como bien lo apuntó Chipi, 8:11:88, y muy distante de la ganadora de la competición, la norteamericana Kohler, que clavó las agujas en 7:49:71. En cuanto a la parte histórica, hoy queremos hablar de una situación muy particular que
en el historial de los Juegos se ha dado con respecto a un apellido repitente en las delegaciones paraguayas y específicamente en el campo de la natación, Prono. A partir del año 1992 en Barcelona, cuando Marcos Prono y el medallista de plata de Odesur Lima 90, Edgar Allan Espínola, fueron nuestros representantes, sucesivamente en siguientes ediciones se repitió el apellido, pero por supuesto con ya descendientes del tronco común de todos ellos. En 1996 representó Verónica Prono junto a Alfredo Carrillo a nuestro país. En Sydney 2000, Andrea Prono, ya integrante de una tercera generación Prono, junto a Antonio León. Y allí no para la sucesión de integrantes de este tronco familiar, porque si bien en 2004 Sergio Yaca Carrera fue el único representante, en 2008 apareció Genaro Prono en compañía de Virginia Báez en Beijing como nuestros representantes. Y en las últimas ediciones se dio también en natación el deporte con más presencias sucesivas en Juegos Olímpicos junto al atletismo en cuanto a la participación paraguaya de Benji Hawking y Karen Riveros. Ellos estuvieron tanto en Londres 2012 como en Río 2016. Esperando una buena participación en el repechaje que va a cumplir hoy nuestra representante, que es Alejandra Alonso en remo, nosotros vamos marcando el final de nuestra participación, señalándoles igualmente que Luana Alonso es la próxima protagonista paraguaya en los 100 mariposa, en donde registra una marca ella de 1:00:78, y después Verónica Cepede en la disciplina del tenis. De mi parte es todo, gracias, la mejor de las tardes y que en nuestras vidas Dios ocupe siempre el primer lugar. Bueno, Ale, da revancha al deporte, así que hay repechaje. ¿Qué nos podés comentar de esta regata? Bueno, la verdad que es la primera regata. Bueno, algunas cosas no salieron como quisimos, pero así como decís, el deporte tiene su revancha y ahora nos vamos a enfocar a recuperar y en el repechaje. ¿Qué conclusiones sacás de esta regata? ¿Qué faltó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué análisis hace de la pista, del viento, de las condiciones? Bueno, en realidad todavía no tuve tiempo de sentarme a analizar lo que fue mi regata. Acabo de salir de lo que es la sala de antidoping y ahora me tengo que sentar con el entrenador a analizar qué es lo que falta pulir. Por un lado, uno ve en vos mucho espíritu competitivo, porque te quedaste ahí, se notó que no te gustó lo que hiciste, que no te dejó conforme, y eso también te ayuda a mejorar. ¿Cuáles fueron tus sensaciones al terminar la regata? Porque uno mirando desde afuera quizás vio eso, de por ahí sentiste otra cosa ahí adentro. Sí, o sea, sin importar eso, siempre trato de puntualizar, sin importar si estés adelante o atrás, siempre dar todo de uno. Y sí, así cuando crucé la línea de llegada, por supuesto que estuve inconforme con lo que hice y bueno, al menos lo que es el single, todo depende de mí. Si la cago es mi culpa, si gano algo es porque hice lo que tenía que hacer y bueno, ahora tengo otra revancha. ¿En qué sentido pudo haber interferido el hecho de la primera vez, de estar probablemente nerviosa? Hablaba recién con Gaby Mosqueira también y me comentaba de su experiencia en unos Juegos Olímpicos y me hablaba de ese momento previo. ¿Cómo lo sentiste vos? ¿Pensás que en algún momento pudo haber jugado en algún sentido eso o no? Bueno, de estar nerviosa sí, o sea, se trabaja lo que es el control de nervios, pero yo creo que estaba bastante tranquila en ese sentido, o sea, bueno, tranquila en el sentido que estaba dominando mis nervios, no sentí por ese lado, pero
sí, yo creo que ya inconscientemente pueden pasar cosas. ¿Te sorprendió la performance de la iraní o estaba dentro de lo que podía pasar, de lo que podía hacer ella como rival, teniendo en cuenta que Kohler y la bielorrusa, digamos, están en un nivel importante? Sí, sinceramente te voy a decir que sí, o sea, nunca hay que darle de menos al país que esté al lado. Totalmente. Sí, Pero uno hace su análisis, obviamente, como claro, cualquiera. Sí, pero sí, realmente me sorprendió. Bueno, Ale, con todo ahora, comentanos, mañana, temprano de vuelta, en la etapa de repechaje, ¿qué esperás, obviamente, más allá de la clasificación desde lo deportivo? Y sobre todo yo espero poder rendir dentro de mis parámetros normales y un poco más. Y bueno, por supuesto, tratar de pelear la clasificación en la cuarta de final. Ale, gracias, muy amable. Muchísimas gracias a vos. Esto fue Desde Tokio FC. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. A Cayetana se le heló la sangre. Su alma ya estaba fundida en la luz, en el canto de los pájaros. De levantar pesas de vértigo que la habían ayudado a sacudirse de los hombros la pobreza. Lo que acabas de escuchar son fragmentos de Ya no hay lugar, de Karen Colmán. El viejo señor obispo, de Augusto Roa Bastos. Esta zanja está ocupada, de Raquel Sayer. Cuando la obra de un escritor se conecta con la de otro, crea un legado eterno. Inscríbete al concurso de cuentos digitales. Escribir es vivir para siempre. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Antojo de comida mexicana? Pedilo en Monchis, que este fin de semana tenés de regalo 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. 12:18. Aquí Palacios nos pasa esto que estábamos viendo por televisión, pero no escuchábamos. El doctor Sequera dice, hoy nos confirmaron de 6 casos positivos de la variante Delta, 3 en Asunción y 3 en Central, es lo que dice. Así que hay que cuidarse, igualmente señoras, hay que cuidarse muchísimo, muchísimo.
Bueno, se programaron 2 fechas del campeonato, Fede, ¿no? Sí, señor, las fechas 3 y 4 del torneo clausura, con un detalle importante que nos señala Álvaro. La fecha 3 comienza el viernes 30 de julio, 19:30, en los Jardines del Querito con River Plate Cerro Porteño. Cerro Porteño tiene previsto su debut por Copa Paraguay el jueves 29 de julio. Sí. Es decir, jueves Copa Paraguay, viernes, un día después, partido del torneo clausura, y el siguiente martes 3 de agosto la revancha contra Fluminense. Yo entiendo que esta programación de viernes se hizo justamente porque Cerro juega el martes de la siguiente semana, entonces para que haya tiempo de recuperación entre partido y partido, y priorizando por supuesto la Libertadores y el torneo local, y dejando un peldaño más abajo el equipo que va a poner Cerro en Copa Paraguay, me parece, salvo que haya un cambio en la programación. Y descansó mucho ya, no jugó la Copa. Si no, otra vez le falta fútbol, vamos a decir. Pero un día me parece que... Fíjate más ganas, por lo menos, bueno, está bien. En el ámbito internacional en Argentina salió oficialmente lo que estábamos comentando, ¿verdad? Los partidos de Boca no se postergan, así que se van a jugar los partidos de Boca. Marcelo Tinelli habló con el ministro de Salud, con el ministro del Interior, con todo el mundo para que se le permita a Boca entrar en una burbuja y entonces puedan jugar el partido para que no quede en cuarentena como en principio pretendían. Así que por ahí le encontraron la vuelta y se van a jugar los partidos de Boca Juniors. ¿Qué más en el ámbito local, mi querido Fede? Mañana Nacional Guaraní a las 18:30, Carlos Paul Benítez va a ser el árbitro del partido, al VAR va Fernando López. El día domingo, 2 partidos, Guaireña contra River Plate, 17:15 en Villarrica, Juan Gabriel Benítez el árbitro, José Méndez va al VAR. Cerro Porteño Libertad, 19:30, Giancarlos Juliadosa va a ser el árbitro, al VAR va Carlos Paul Benítez. Y el lunes se cierra la fecha con 12 de octubre Olimpia, partido que va a arrancar a las 19. Alipio Colmán el árbitro, Mario Díaz de Vivar va al VAR. En 3 de estos partidos habrá público. Veremos cómo se comporta el público hoy en el primer partido entre Sol de América y Luqueño. Y a partir de ahí me hago la siguiente pregunta. ¿El hincha o el socio o inclusive a nivel dirigencial Olimpia y Libertad pueden hacer algo para meter público en sus partidos de cuartos de final de Copa Libertadores? Sería muy bueno. La Conmebol ya dio el visto bueno. Claro, y todo depende ya del de gobierno. cada gobierno. En este caso depende del gobierno paraguayo. Sí, señor. Uno entiende que ahora hay más tiempo, a diferencia de aquella vez en la que el domingo salió el comunicado, martes jugaba Cerro, jueves jugaba Olimpia. Aparte ahora se va a hacer un plan piloto por este fin de semana y el siguiente. Entonces, de acuerdo a esa experiencia, yo creo que se puede pensar que se podría habilitar el acceso al público. Me parece que sí. Sequera también dijo que ya vamos a sacar los barbijos y eso en lugares abiertos. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Anoche estábamos siguiendo el partido Querétaro con el América. Terminó 0-0 en el comienzo de la Liga Mexicana. Alexis Doldán jugó de titular, como también Osvaldo Martínez. El primero completó el partido y Osvaldo Martínez fue cambiado. Alexis Doldán, que no jugó en primera. No, este no es el menor de los Doldán. Y es su segundo nombre nomás. Pero es defensor los otros Doldán eran uno de Julio Javier, otro Julio Sebastián. Sí. No lo tengo Alexis Doldán. Vamos a buscar información sobre para mí que no jugó en primera acá. Para mí que fue directamente al ascenso mexicano y ahora... No jugó en el ascenso en un club de intermedia, no sé dónde. Ayer claro, estuve mirando. Nico? En el Querétaro. Así que son los 2 jugadores. Y en América jugaron de titulares Bruno Valdés y Richard Sánchez. Así que estos fueron los protagonistas. Entonces 4 paraguayos en cancha anoche en el comienzo de la Liga Mexicana. Sí, Jota. 2018 Fulgencio Yegros. Sí, ahí está. En el 2019 estuvo en el Oaxaca, después en el Necaxa y en el Querétaro del 2020. Fue al ascenso mexicano. Ayer, ya que hablan de fútbol mexicano, fue presentado Sergio Vareiro oficialmente como jugador del Necaxa. Cierto. Recordemos que él pasó de General Díaz a Cerro Porteño. En Cerro estuvo cedido a préstamo y ahora el Necaxa lo lleva al fútbol mexicano. Ojalá muestre una imagen parecida a la de General Díaz, no tanto a la de Cerro. Y esto ya estaba informando Genaro en el desarrollo de nuestra programación de anoche. Volvió a perder el Austin
Los dos jugadores paraguayos jugaron de titulares, Rodney Redes y Cecilio Domínguez, así que le ganó de visitante para más el Seattle Sounders. Está muy mal en la tabla de posiciones el equipo de los paraguayos. Y hoy vamos a estar mirando detenidamente también, vamos a acompañar el trabajo de Federico, de Víctor Sostoa, que son los que van a estar relatando y comentando el partido de hoy en el comienzo de la segunda fecha y mirando lo que pueda pasar con el Necaxa y el Santos. Para dar continuidad al fútbol mexicano, también Juárez va a jugar ante el Toluca, otro partido bravo. En Toluca ya está el paraguayo. Brian Zamudio, sí, ya entrenó. Y en Juárez vamos a ver cuál es la situación del Lescano fundamentalmente, ¿verdad? Y de Víctor Gustavo Velázquez, que jugó casi de titular todos los partidos del primer torneo. Así que muy regular el trabajo de Víctor Gustavo Velázquez en esa primera presencia suya en el campeonato mexicano. Sí, hoy me pasaron la info referente a Blas Armoa, que estuvo justamente en el Juárez. Sí. Su pase pertenece a Luqueño. Iría a Rosario Central. Rosario Central que clasificó. Ayer le ganó 1-0 a Táchira y va a enfrentar a Bragantino en los cuartos de final de Copa Sudamericana. En Rosario Central ya está también el paraguayo Ricardo Garay, que tenía contrato con Nacional, rescindió contrato con Nacional, o no lo extendió en todo caso, y fue como jugador libre al equipo argentino que dirige Kili González, que fue rival en su momento del 12 de octubre y hoy está entre los 8 mejores de la Sudamericana. Amistosos internacionales, el Liverpool está empatando con Mainz del fútbol alemán 0-0, Numancia está cayendo ante el Atlético de Madrid 1-0, así que estos son los partidos que se están jugando igualmente. Tenemos partidos en el Campeonato de Chile, tenemos partidos en Perú, igualmente en Ecuador, en Venezuela, también en Argentina, en Colombia igualmente. En el Campeonato Brasileño B empató ayer el equipo de Gustavo Morínigo, empató 1-1. El Coritiba. Exactamente, quedó en la segunda posición, continúa en la segunda posición, tiene un partido menos, pero ganando el siguiente partido regularizado no le va a alcanzar al Náutico, que está bravísimo realmente. Está el paraguayo también en Náutico, así que entonces seguimos permanentemente el trabajo de nuestros compatriotas de igual manera. El centro delantero, ¿cómo se llama? Paiva. Ahí está. Guillermo Paiva. Está jugando en el Náutico, que es puntero, le saca ya 4 puntos al equipo de Gustavo Morínigo y de Roberto Acuña, que anunciábamos ayer, iban a jugar el compromiso. Dejamos por aquí, señores. Sí, señor. Estamos pendientes de nuestros compatriotas que están entrando en competencia en los Juegos Olímpicos y los informes de Jorge Chipivera y de Pedrito García para ir actualizando permanentemente con no solamente la presencia en el éter de Chipivera, sino en las redes sociales también. Así que hay que estar pendientes de todo cuanto nos informen en este mundo de los Juegos Olímpicos. Vero Cepede tendrá participación entre esta noche y esta madrugada. Así mismo. Se aguarda por la confirmación del horario, pero por lo que leía, en la noche de viernes podría debutar Vero Cepede en el tenis. Sería de esta manera la segunda representante de Paraguay en entrar en acción en los Juegos Olímpicos. La última de Boca dice, no autorizaron a Boca, dice, ¿va con Pides o no se presenta? No va a jugar el plantel principal, entonces es lo último que está diciendo Olé en relación a este tema de Boca Juniors. Nos vamos, Jota. Chao, señor. Vamos, te invito a que escuches a Fede y a Víctor hoy, ¿te parece? Sí, señor. Esta noche. Desde las 18. Estamos al aire a través de la R800. Así mismo es. Hasta ese momento. Chao. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. La Unión R800. Amplitud modulada. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008.
Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunicate al 021-379-9000. Empezamos hace 21 años, nos posicionamos, fuimos creciendo, nos renovamos, pero mantenemos lo fundamental. Seguimos siendo la vidriera más importante del sector de la construcción en Paraguay. Construtecnia 2021, Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción. Edición virtual del 1 al 5 de septiembre. Invita Radio La Unión R800 AM. Estudio de impacto ambiental. Inmobiliaria del Este S.A. comunica a quienes pudiera interesar que ha presentado al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, el estudio de impacto ambiental del proyecto Mesa de Entrada SIAM número 3271/21 con el asesoramiento técnico de la consultora Máster Ana Delgado, código MADES número I-1149, en el contexto del proyecto Loteamiento, ejecutado en el inmueble con matrícula número H01/4.402.375, padrón número 24.362 del Distrito de Encarnación, Departamento de Itapúa, conforme a la Ley número 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su decreto reglamentario número 453/13 y su ampliación y modificación, decreto número 954/13. El relatorio de impacto ambiental, RIMA, correspondiente a dicho estudio, estará a disposición del público por el plazo de 10 días hábiles en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible a los efectos de su revisión o consulta y en la página web www.mades.gov.py. Las observaciones, comentarios u objeciones sobre el relatorio de dicho estudio o sobre el proyecto, incluyendo los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que lo sustenten, deberán presentarse por escrito al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cito en la avenida Madame Lynch, número 3500, Asunción, en horario de oficina de 7 a 14 horas de lunes a viernes, en el plazo de 10 días hábiles, a computarse a partir del día siguiente de la última publicación. Radio La Unión, R800 AM. Dale clic a la noticia en La Unión R800 AM. ...28 grados en Asunción. En conferencia de prensa, el doctor Guillermo Sequera confirmó la existencia de la variante Delta en el país, señalando que ya se registraron 6 casos positivos, 3 de ellos en Asunción y los restantes en el departamento central. Y en deportes hablamos de Sol de América y el Sportivo Luqueño, quienes están luchando por la permanencia y también abren hoy de forma oficial la segunda fecha del torneo clausura del fútbol paraguayo. Más noticias en www.launion.com.py. R800 Radio La Unión AM. Aunque viva entre las piedras, tiene blando el corazón, y su voz muy paraguaya es la música serrana, de sabor aprisionante que contagia. 13:32 en la República del Paraguay, hoy es viernes. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos? Es viernes y tenemos alta temperatura, Carlos. Sí. Calorcito en Asunción y zona metropolitana. Hoy, mañana y el domingo, temperatura por encima de los 30 grados en pleno invierno. Llega otro lote de aproximadamente 34.000 dosis de Pfizer, así como se estableció semanalmente. Esto tiene que ver con la compra realizada por el gobierno, por nuestro país, a Pfizer de los Estados Unidos de Norteamérica. Hace 2 minutos aterrizó el avión LAN Cargo que trae este lote y que ya forma parte del programa ampliado de inmunizaciones para
No sé si ampliar la franja, Carlos, o vamos a comenzar a reservar para segunda dosis. Esa es una cuestión que supongo Salud Pública va a comunicar oportunamente, ¿verdad? Sí. Pero estamos ahí, en el límite. Por ahora, continúa la vacunación, inclusive para terminación de 8 y 9 el lunes, de franja de 20 a 34 años. Y sin terminación de cédula hoy, mañana y el domingo en el Aratirí, para gente que tenga entre 20 y más años. Y en ese contexto, mañana y pasado mañana, vacunación segunda dosis. Quienes recibieron, por ejemplo, AstraZeneca en abril, pueden vacunarse y recibir la segunda dosis a partir de ahora. Y Moderna. Sí, claro. Eventualmente no, sí es Moderna. No, pero Moderna no es un mes nomás. Sí. Sí, Moderna es un mes nomás. 3 semanas en realidad. Moderna, sí. Es igual que la Pfizer. Igual que la Pfizer. 3 semanas también. Y la noticia relevante tiene que ver con el anuncio hecho primero por el viceministro Hernán Martínez, ministro en ejercicio, y luego desglosado por el doctor Guillermo Sequera. 6 casos de la variante Delta se registran, 3 en Asunción y 3 en el departamento central, 1 en Fernando de la Mora y 2 en Ciudad de San Lorenzo, ¿verdad, Carlos? Ninguno de ellos es caso grave. Exacto, son todos jóvenes entre 25 y 35 años, y la particularidad es que uno de los casos de Asunción que aparece en el barrio Sajonia no tiene antecedente de viaje, ni de la persona que dio positivo, ni de su entorno familiar, por lo que están presumiendo que se trataría de una circulación comunitaria, contagio, en otros términos. Correcto, sí señor. Muchos sostienen que no es para tener miedo, ¿verdad? Pero sí para tener mucho cuidado y seguir con el protocolo sanitario correspondiente. A ese protocolo sanitario, si le acompañas con alguna vacuna, mucho mejor, para tener algún tipo de protección. Exacto. De todos modos, Carlos, la variante Delta, la particularidad es su rápida propagación y también incide en el cuadro clínico del paciente. Esas son los dos puntos graves en lo que expone la variante Delta. Resaltar también este elemento que el doctor el doctor Héctor Castro estaba diciendo. La población joven que se acercó a los vacunatorios hizo posible que se aumente la cantidad de adultos mayores inmunizados. Ejercieron o presión, o persuadieron, o incidieron en las decisiones, Carlos, pero hace que aumente la cantidad de adultos mayores vacunados o disminuya la cifra de no vacunados, como quiera considerarlo, porque hay una lista de casi 133.000 adultos mayores, 50 y más años, que se inscribieron pero que hasta ahora no llegaron a los vacunatorios. Sí, que es una preocupación. Es una preocupación. Y debe ser una ocupación. La población de 60 y más años es la más vulnerable a padecer un COVID-19 grave e inclusive exposición a la muerte, Carlos. Sí, señor. Por los números te das cuenta, todos los días la mayor franja de fallecidos la ocupa la población de entre 60 y más años. Reiteramos, llega otro lote de 34.000 dosis de Pfizer a estas horas en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Para mañana a la noche, me cuentan, se prevé, o para mañana, sábado, se prevé el arribo del ministro de Salud Pública, doctor Julio Borba, quien estuvo durante casi toda esta semana en los Estados Unidos de Norteamérica. Tema vacuna, gestión de vacunas. Sí, ¿cuál era ¿podés describir de vuelta la información a la que accediste y que el viceministro Hernán Martínez tampoco desmintió? No, tiene que ver con la posible compra de otra partida de Pfizer, 1 millón en total, compra de la Janssen también, más de 500.000 o 500.000 como mínimo, y se habla también de una negociación con lo que se conoce como Moderna. Incluso alguna que otra fuente habla de la posibilidad de una donación del gobierno norteamericano, de otra donación del gobierno norteamericano de 1 millón de dosis, pero todo esto está a confirmar, Javier. Exacto. Pero sin lugar a dudas que si llega todo eso en las próximas semanas y en los próximos meses,
se va a tener un alivio tremendo con relación a vacunación. Hay que ampliar vacunatorios en Ciudad del Este, Javier. Hoy contaba, esta mañana, que anoche vi en uno de los informativos, estaban en directo a la noche, mostrando el polideportivo de Ciudad del Este. No puedo entender hasta hoy cómo Ciudad del Este, Alto Paraná, la capital del Alto Paraná, tenga 3 vacunatorios. Con Alto Paraná, 700.000 habitantes. Con la cantidad de gente y la ubicación estratégica que tiene y complicada que puede ser incluso para el ingreso de variantes, de nuevas variantes. Contaba una señora que desde las 11 de la mañana estaba en el polideportivo. ¿Y qué hora? Eran 19:32 minutos y todavía no se vacunó. Criminal lo que hacen con esa población, Carlos. Y me van a decir, bueno, pero el otro día ya esperaron 10 horas. No se puede esperar tampoco 10 horas ni 11 horas. Yo no digo que no esperen 1 hora y media, 2 horas y hasta 3 horas también. Y si estamos hablando de un gran vacunatorio como Aratirí, vos te exponés, sabés que de repente... Por la gran cantidad de personas. Por la cantidad de personas, por todo lo que significa, puede ir mucha gente, por el tránsito, todo lo que quieras. Pero en el polideportivo de Ciudad del Este, esperar desde las 11 hasta las 19:32, la señora con una paciencia tremenda y decía, ya enseguida me va a vacunar, le digo al cronista. Así que autoridades sanitarias dejen de mostrar al vacunatorio Rubén Dumont ex Aratirí como si fuera la octava maravilla del mundo. Sí, qué bueno que opere bien, pero se están olvidando de poblaciones importantísimas como Ciudad del Este y Encarnación. Así que son todos unos incapaces y irresponsables. Bueno, pero Javier, yo más allá de dejar de mencionar al Aratirí, lo que haría es emular una situación similar en capitales departamentales como Ciudad del Este y Encarnación, como decís, son irresponsables, son Carlos, porque ¿cuánto pasó que se sabía que se iba a empezar a vacunar con este contingente? Y por si fuera poco, pasó toda la semana. Algo hicieron. Y ahora que viene esto que relacionado a posible mayor cantidad de vacunas. Puro bla bla son, Carlos. ¿Qué escuchaste hoy de la gente con relación a la vacunación de adolescentes? ¿Qué? Sí, ¿qué escuchaste de la gente? Digo, si hubo quejas, si hubo reclamos. No, hoy Diego Díaz estuvo entrevistamos a 3 personas y las 3 personas tenían luego consigo su certificado de nacimiento, Carlos. No hubo tampoco tanta queja y reclamo, lo que quiero decir. Lo que habría que consultar un poco cuál es el reporte que tiene el Ministerio de la Defensa Pública con respecto a las acciones que sus defensores hicieron durante esta jornada. Eso uno, y segundo también cómo fue en las oficinas de registro civil. 18.000 guaraníes de picaca que imprimí PTI, Carlos, por favor. Pero vos sabés que en los sitios, en los puestos, era gratis. Finalmente. Creo que gratis. Porque, no, ¿sabes por qué, Carlos? Porque anoche uno de los agentes del registro civil dijo, el que está en la web de Paraguay, en el portal Paraguay, paraguay.gbcorta.py, es un material de consulta. Ajá. No es un documento oficial. Correcto. Pero el Ministerio de Salud igual reconoce ese exactamente documento. Bueno, por eso ese es gratis. Yo le pregunté a la ministra de Justicia si por qué no funcionó más, en todo caso, por qué no se habilitó una oficina a las 24 horas, por ejemplo. Porque no se liberó el costo, y a la noche también. Sí. O sea, toda la noche. Hasta las 9 de la noche atendieron. No, después hasta las 10. Después se prolongó hasta las 10, pero también dice que cerraron porque la capacidad, o sea, no es la capacidad. La presencia de gente no era... Se acabó la gente que fue a solicitar a esa hora. Bueno, porque se anunció también que iba a ser hasta las 10 de la noche. Pero es cierto que si se hubiese liberado hasta el costo, por lo menos entre la noche y durante la jornada de hoy. Porque de eso se trata la flexibilización, Carlos. Insistimos. Es cierto, un adulto se tiene que hacer responsable de la vacunación del adolescente. Indiscutible. El punto es que había que agilizar, era corto el tiempo, pero tampoco creo que fue corto el tiempo, Carlos, porque la ministra Lorena Segovia en entrevista me dijo a mí, hace días venimos reuniéndonos con las autoridades. Carlos, ya sabía. No, el tiempo fue corto de comunicación, Javier. De organización fue antes, pero de comunicación fue corto y terminó alborotando a un grupo. Y faltó coordinación porque la propia Cecilia Pérez, ministra de Justicia, nos decía hoy que ella se enteró tarde de esta cuestión, por eso reaccionan a partir de ahí, para tomar la decisión de habilitar incluso fuera del horario establecido, porque el horario es hasta las 3 de la tarde nomás, Javier, registro civil.
Sí. Y se extendió ayer hasta las 10 de la noche en algunos casos. Habría que ver después si la viceministra Lida Sosa dijo que está en la mesa de análisis hacer otro día A para completar probablemente la franja y alcanzar a aquellos que no pudieron hacer los trámites. Sí, eso nos decía también ya ayer Hernán Martínez, el viceministro de Salud, Javier. Sí. Sí, señor. Y Carlos, ¿cómo queda aquella población? Acá hay que ser claros también, no todos pueden ir en la fecha indicada o anunciada o habilitada. Por ejemplo, aquellos trabajadores que se los denomina de prioridad o esenciales que no pudieron ir. Y los que no pueden ir todavía y que están en ese grupo son quienes tienen 18 a 20 años. Exacto. Después ya pueden ir a cualquier vacunatorio todos los que tienen 20 años y más. De cuentas, sí. ¿Verdad? Pero eso es justamente lo que quiero un poco resaltar. Ahí hay una población, Carlos, de entre 18 y 19 años que queda en zona gris. Sí. Que yo supongo está muy próximo a incorporarse al Plan Nacional de Vacunación. Ojalá. Porque hoy quien tiene un trabajo y no se vacunó y tiene 20 años en adelante puede ir tranquilamente a cualquiera de los vacunatorios. Decía Javier, mañana segunda dosis en todos los vacunatorios y solamente en el Aratirí primera dosis. Ayer nos dijeron también, Javier, que en el Aratirí no se iba a aplicar la vacuna a adolescentes. Sin embargo, esta madrugada, para mi sorpresa, cuando hicimos un contacto, Alejandro nos comunicaba con un funcionario de la Secretaría de Emergencia que coordina el vacunatorio. Nos decía, por ejemplo, que se resolvió vacunar a menores en el Aratirí también, a adolescentes, digo. ¿Cuándo, Carlos? Hoy, sí, finalmente. Hoy empezó, ya vacunaron. Ya. Porque se fueron. Y aparentemente la gente empezó a irse ahí también, y entonces, como se trata de la Pfizer, que es la única que puede ser utilizada para los adolescentes, se vacunó también en el Aratirí, se está vacunando. Permitime un poco, leí que la Moderna también estaba autorizando, Carlos. EMA, que es la instancia certificadora de la Unión Europea, admitió la vacuna Moderna para vacunar a población de 12 a 17 años. Mira, y fíjate que ya se hizo eso con las embarazadas también. Sí. Que en un principio se destinó Moderna para embarazada y después se agregó Pfizer también. Acá, dos segundos, voy a tener la precisión un poco. Sí, la EMA avala vacunar con las vacunas modernas a los adolescentes de entre 12 y 17 años, publica La Vanguardia. Lo mismo hace el portal abc.es. Sí, el uso de emergencia de la vacuna Moderna para población de 12 a 17 años. Confirmada la información, Carlos. Por lo menos 5 portales, hasta la Deutsche Welle ya publica que se puede vacunar a esta población con las vacunas Moderna. Insistimos con este dato también. Se cuenta también que se inició vacunación en las penitenciarías. Sí, que hay un importante número pero creo que, Carlos, hicieron con personas con enfermedades de base y adultos mayores. ¿Vos sabés cuánto ¿cómo se dice? La población penitenciaria en el país llega a 15.000 personas hoy? 15.000 personas están recluidas. 15.000 es la población penitenciaria. Sí, señor. Hoy eso contaba la ministra de Justicia y anoté que de más o menos 15.000 o 16.000 solo por COVID o de COVID fallecieron 7 personas. En todo este tiempo. A nivel nacional en todo este tiempo. Bajo... Es un porcentaje mínimo. Bajo el número, Carlos, tomando como base que hay concentración de masas ahí. Totalmente. Bueno, resaltar, Carlos, este elemento. Hablaba con el doctor Diego Verdejo, director del Hospital de Encarnación y encargado del vacunatorio del Centro Cívico. En 24 horas no registraron fallecidos. Alentadora esa información al final de cuentas para un departamento que estuvo realmente en zona roja en algún momento. Qué buena noticia. Ya contabas también hoy esta mañana lo que nos dijo Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itagüí, la disponibilidad de camas comunes de 120 camas tienen disponible
80 más o menos, 90, porque solamente están ocupadas hoy 35 camas. Y hoy, después de muchísimo tiempo, tenían 20 camas de terapia intensiva disponibles. Sí, el hecho que para la estructura sanitaria, para la red hospitalaria no tiene que ser un relajo desde qué punto de vista de la inversión, Carlos. ¿Sabes por qué? Porque si la variante Delta termina causando los inconvenientes que podrían o que se estiman, hay que revisar si los hospitales siguen con la misma infraestructura o mejorada ante una explosión de casos. Mucho ojo con el mantenimiento también de equipos, Javier. Eso nos decía Carlos Morínigo el otro día, el doctor, porque hay muchos equipos donados y que no contemplan mantenimiento. Y eso es necesario. Doctor Edgar Ríos, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y toda la audiencia. Acá estamos con Javier Panza. Usted, doctor, es de la Defensoría Pública, ¿verdad? Sí, hola Javier, ¿cómo estás? Sí, soy defensor público en la niñez y la adolescencia y en lo civil. Correcto, para contarle a la gente cómo corresponde. ¿Qué balance están haciendo ustedes con respecto a la jornada de vacunación para adolescentes hoy y qué participación tuvieron? Bueno, realmente yo en lo personal recorrí 5 vacunatorios hasta ahora. De hecho, no solamente estuve monitoreando el trabajo de los defensores, sino que hasta me senté en la mesa y hice yo mismo el trabajo. Y les puedo decir que realmente a mí me alegra mucho ver que están acudiendo realmente a vacunarse los adolescentes acompañados de los adultos. Y el caso más recurrente que hemos tenido es que los padres no han podido acompañarles por estar trabajando, ni siquiera es porque no querían y esto podría haber sido un problema a la hora de la vacunación. Por suerte nosotros previmos eso. Empezamos a realizar videollamadas, por ejemplo, a los padres, verificando los documentos que efectivamente son ellos, los padres, valga la redundancia, y que están autorizando la vacunación. Elaboramos, por ejemplo, actas en las cuales se manifiesta el adolescente que quiere vacunarse y a su vez nosotros que hicimos la videollamada y corroboramos que los padres también autorizaban y salvamos muchísimas situaciones, ¿verdad? Esto es uno de los casos, hay muchísimos casos, ¿verdad? Pero también estuvimos colaborando con expedirle una constancia de nacimiento que nosotros obtenemos de un servicio que se llama gestión de documentos en línea, que es del gobierno, en el cual ingresando el número de cédula del menor aparece quién es el mamá, quién es el papá, o sea, quiénes son las personas que le inscribieron. Si bien es cierto, no tiene esto una validez como un certificado de nacimiento, se puede corroborar en una fuente pública quién es mamá, quién es papá, entonces se puede de esa manera sustituir o suplir el problema de que muchos no tuvieron tiempo de sacar el certificado de nacimiento para llevar a la vacunación, por ejemplo, Carlos, ¿verdad? Claro, pero se trató de agilizar, de acompañar, de asistir y sobre todo que no haya impedimento para que ese adolescente se vacune. Así mismo, en cada caso, en casuística, fuimos buscando soluciones y una vez que realmente se empiezan a repetir los problemas, a partir de ahí para los siguientes casos ya es mucho más fácil también ir solucionando. Encontramos en la mayoría de las regiones sanitarias una apertura también de que ellos entienden que nosotros estamos tratando de velar por el derecho a la salud de los adolescentes y ellos facilitan también sin tanta formalidad y burocracia en la mayoría de los lugares para que podamos proceder a esas vacunaciones, ¿no? ¿Podemos centrarnos, doctor, así en un caso particular, por ejemplo? ¿Cuál fue la gestión que tuvieron que hacer? Bueno, en mi caso, por ejemplo, llegó una abuela con un adolescente que no podía venir su mamá a autorizar la vacunación porque estaba en el interior trabajando. Entonces, en esos casos, hicimos la videollamada, verificamos todos los documentos y elaboramos un acta en el cual se establece eso. Ese es uno de los casos más comunes, judicializar. Llegamos a hacerlo también, hubo casos en los que llegaron adolescentes que no estaban bajo el cuidado de nadie. En ese momento los defensores de la niñez le dieron la guarda provisoria, adoptaron una medida de urgencia y con esa medida de urgencia se le entrega la guarda de manera legal, digamos, a una persona, que esto tiene que ser nuevamente ratificado en el juzgado, que el día lunes
primer día hábil van a estar presentando las medidas y las acciones correspondientes, pero ya sirve como una acción para solucionar estos problemas inmediatamente, ¿verdad? A ver, doctor, algunos de los ejemplos, ¿verdad? En el caso de la abuela que fue con el nieto, la abuela llevó el certificado de nacimiento del chico que contenía el nombre de la madre, pero que la madre estaba en el interior. Exacto, no le acompañó, entonces no le autorizaban no le vacunaban porque la autorización no era válida, porque no era de su mamá o de su papá, que son quienes tienen la patria potestad. Ajá. Y tampoco había ningún documento que decía que la abuela tenía la guarda o la tutela. Y hablaron con la mamá y esos detalles, doctor. Exactamente, se llamó directamente al que tiene la patria potestad para que ella autorice para saber. Ajá. En el hipotético caso que ellos se oponían, bueno, ahí habría, nosotros como Defensoría íbamos a analizar la posibilidad de plantear una medida cautelar. Pero la mayoría de las soluciones que vimos fueron soluciones extrajudiciales para una mayor celeridad. ¿Y el acta quiénes firman, por ejemplo, en ese caso de la abuela? El firma el adolescente, que es quien manifiesta que quiere vacunarse, firma el acompañante adulto y firma el defensor que da fe de que habló con la madre o con el padre y que manifestó que autorizaba. Entonces esas son las firmas que lleva el acta que están presentando. Y en el caso que dijo que tuvieron que hacer guardas provisorias, ¿cómo fue eso, doctor? Bueno, fue en una localidad central en la cual se presentó una tercera persona quien tenía a su cuidado un niño que no era familiar suyo, pero que su mamá y había fallecido y quedó de hecho a cuidado de estas personas que, bueno, son personas que le quieren mucho, ya hay incluso una relación, pero nunca se legalizó. Esta situación tenemos miles de casos, nosotros sabemos de familias que acogen así a personas, pero nunca realizan el papeleo o ponen en regla las documentaciones. Entonces es como un cuidado alternativo irregular. Entonces nosotros en este caso se adoptaron algunas medidas de urgencia al percatarnos de esa situación y se tiene que iniciar la medida ya judicial correspondiente. Al final van a agilizar unos trámites que se debieron hacer hace tiempo. Y a ver, ¿cuál es la herramienta jurídica que en ese caso adoptaron? ¿Llamaron a un juez? ¿Cómo es, doctor? No. Según la ley de cuidados alternativos, que es nueva desde el año pasado, el defensor de la niñez y adolescencia tiene, según uno de sus artículos, la potestad de adoptar medidas de urgencia, pero tiene que en el plazo de 24 horas presentar al juzgado las medidas que adoptó a fin de que éste lo ratifique y a partir de ahí iniciar por la vía judicial el siguiente trámite correspondiente, ¿verdad? Entonces lo que hace el defensor de la niñez en virtud a esta potestad le otorga la guarda provisoria al vecino, al tío, a un pariente más lejano para que éste se haga cargo de esta mientras presenta el pedido oficial en el juzgado. Es justamente pensado para situaciones de urgencia, los cuales ya no hay tiempo de presentar una medida o un juicio propiamente dicho y ya necesita estar bajo el cuidado de alguien, estas personas, claro, estos adolescentes. ¿Cuántas guardas provisorias habrán firmado hoy los defensores? La verdad que no te quiero dar números exactos. Yo sé por los reportes de más de un par, unos cuantos, pero no te quiero dar porque no tengo que dar reporte a nivel país aún. Pero van a tener. Vamos a tener cuántas se judicializaron, cuántas soluciones extrajudiciales y cuántas otorgados de certificados dimos, ¿verdad? O sea, con cuántos documentos facilitamos, digamos. Interesante. Sí, señor. ¿Y sí, qué otras particularidades encontraron, doctor? Al final de cuentas termina poniendo un poco en evidencia, porque hay que asumir, doctor, al final de cuentas sí, es una violación al derecho de identidad del chico y de documentación de patria potestad. Totalmente. Aparte de esto, hay muchísimos casos. El Código de la Niñez habla de que cualquiera que tenga conocimiento de una tutela irregular o
tiene que denunciar también al juzgado para esto regularizar. Es muy común que, por ejemplo, si fallece mamá, papá y no tiene con quién quedarse, se quede ya directamente con los abuelos y nunca se formaliza esto. Y esto en realidad tiene que ser denunciado en el juzgado y el juzgado tiene que formalizar lo famoso abuela membú, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso hay que formalizar porque es la única manera en que también nosotros, como vos decís, vamos a tener claro el panorama de la niñez y vamos a poder ir mejorando y trabajando en eso. Entonces está quedando al descubierto bastante estas situaciones y son, además de ser una alerta para nosotros, en muchos casos esta vez ya quedan como casos para nosotros que vamos a iniciar del lunes en adelante. Correctísimo. Doctor, muchísimas gracias, muy gentil, y vamos a estar pendientes y atentos a lo que puedan informar al final de la jornada. Dale, muchas gracias. Adiós, hasta luego. El doctor Edgar Ríos, Defensoría Pública. Reiteramos, Salud confirma 6 casos de variante Delta. Hay alta sospecha de circulación comunitaria. La Dirección de Vigilancia de la Salud confirmó 6 casos de la variante Delta en nuestro país. Uno de ellos no viajó al extranjero, por lo que existe una alta sospecha de que ya existe una circulación comunitaria. El doctor Guillermo